Buenos días, buenas tardes, buenas noches para que nos vean después. Y tenemos nuevamente nuestra sesión del Círculo de Estudios Pensamiento Latinoamericano. El día de hoy, la verdad, estamos complacidas y complacidos porque está con nosotros Carlos Herrera de la Fuente. Nos va a hablar de su libro, que es Consideraciones Pandémicas, Aforismos para el Pasado Mañana, que ese subtítulo está buenísimo. Y bueno, ya que uno lee el libro, pues queda a la perfección, ¿no? Entonces voy a hablar un poco de Carlos Herrera. Bueno, Carlos Herrera de la Fuente es un filósofo, ensayista, novelista, traductor, poeta, y ha publicado varios libros, bueno, en estos Vislumbres de un sueño en 2011, Presencia de fuga en 2013 y Vox Poética, ¿no? También tiene, por supuesto, ensayos sobre filosofía, porque él también, además de ser economista, es filósofo. Él fue alumno de Bolívar Echeverría, entonces realmente sabe muy bien pensar las cosas y los problemas. Y bueno, también escribe él en otros, digamos, en otros espacios virtuales, ya al final daremos más información sobre esto, y bueno, y interactúa en las redes, ¿no? Sobre todo en Twitter, ahí lo podemos seguir. A mí me encanta luego sus comentarios que hace, entonces, además de eso, si esto fuera poco, nuestro compañero que nos va a presentar su libro, pues es un gran amigo, ha sido un activista muy importante también en la UNAM, ¿no? Entonces, realmente tiene una participación trascendente ya, digamos, en toda la etapa de su vida. Entonces, a mí me da mucho gusto porque le aprecio mucho, pero además, cuando yo he leído sus textos, realmente, pues me han encantado, ¿no? Me han gustado mucho. Y pues ahora sí que para no quitarle más tiempo y que él pueda expresarnos lo que tenga que decir, ¿no? Sobre el libro, le voy a ceder la palabra. Carlos, adelante, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en primer lugar, pues quiero agradecer al Círculo de Estudio de Pensamiento Latinoamericano por la invitación para poder comentar acerca de este libro, que bueno, ya en verdad tiene algunos años de que fue publicado, no es una novedad. Se publicó unos 2, 3 años después de que se dio el fenómeno pandémico y bueno, fue resultado de una serie de artículos y ensayos al respecto que salieron publicados en varios medios, fundamentalmente en dos, que fueron en la revista digital Salida de Emergencia y también en su momento en el sitio de Aristegui Noticias. Entonces ahí salieron publicados. Y originalmente digamos, no precisamente lo que es el contenido de este libro, sino unos ensayos anteriores que tenían un tono, digamos, de intervención más directo sobre los acontecimientos que iban sucediéndose o dándose en el periodo de la pandemia, sobre todo en los años 2000 y 2020 y 2021. En esos años, bueno, escribí una serie de ensayos al principio que tenían que ver con cuestiones más directas, ¿no? Y discusiones tanto en México como a nivel internacional sobre distintos temas, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, el confinamiento, el cubrebocas, las escuelas, bueno, distintos temas, ¿no? De hecho, el primero que había publicado y que publiqué tanto en Salida de Emergencia como en Aristegui Noticias fue uno de reflexión sobre el estado y la pandemia. Ahí todavía como que ha de haber sido como en abril ese primer ensayo, abril del 2020, y era como una primera intervención, un poquito tanteando como el problema, todavía no quedaba claro cómo iba a ser, ni la duración, ni el alcance. Entonces como que uno iba, como que eran las primeras semanas, se empezó a dar aquella discusión con algunos autores bastante reconocidos a nivel internacional, como Zizek, como, pues bueno, distintos famosos. Menciono sobre todo a Slavoj Žižek porque posteriormente uno de los textos que escribí fue una carta precisamente abierta a Slavoj Žižek, que se llamó Carta abierta al camarada Žižek, un poco recordando aquella carta abierta al camarada Lenin que escribió Hermann Goethe en otros años 20, y uno de los consejistas, ¿no? Holandeses, que criticó el libro de Lenin sobre el izquierdismo. Y bueno, yo escribí una carta en inglés que salió publicada en el sitio Zizek Studies y que luego, bueno, se tenía la versión también en español, y también la publiqué
publiqué, ¿no? En uno de los sitios que yo trabajo también actualmente, que es el sitio Caleuche de Argentina y la revista Corsario Rojo. Entonces, bueno, se estaba dando ese debate en ese contexto. Yo escribí aquel texto del Estado y la pandemia, y ese texto fue el origen luego de otros textos, aunque en realidad los otros textos que empezaron a surgir, sobre todo a partir de finales de mayo, principios de junio, ya empezaban a reflexionar el tema pandémico de una manera un poquito más directa y más profunda, porque pues empezaba a quedar claro que ya no era un fenómeno de corto alcance o un fenómeno que simplemente pasajero, sino que estaba siendo como la expresión de una cuestión más profunda, ¿no? De alcances históricos, desde mi punto de vista. Entonces empecé a escribir. Y bueno, una vez que agoté como, desde mi punto de vista, como esta serie de, perdón, de estudios más focalizados a cuestiones inmediatas o de temas más coyunturales, empecé a tratar de como sintetizar mi análisis y la forma en la que estaba comprendiendo el fenómeno en una serie de pensamientos y aforismos, les llamé yo, aunque digamos tienen una forma más extensa que el aforismo sencillo, pero bueno, digamos todavía trabajan en esa forma un poco aforística, irónica, sintética. Y empecé a escribir esto que originalmente se llamó así, como el subtítulo que mencionabas, Aforismos para el Pasado Mañana. Lo escribí conscientemente este título, sabiendo que pues las reflexiones que yo estaba escribiendo en ese momento difícilmente iban a ser atendidas por la gente que estaba sumida en el pánico justo en ese tiempo histórico. Y entonces, pues lo escribí con esta idea, un poco gracias, digamos, a la colaboración de Nietzsche. Retomé esta idea de que, bueno, del pensamiento al pasado mañana, ¿no? Incluso escribo este epígrafe de Nietzsche, del Anticristo, dice, a mí me pertenece apenas el pasado mañana, que tenía que ver con esta idea de, bueno, difícilmente se van a considerar y difícilmente van a ser retomados estos, ¿no? Entonces, todos estos artículos, todos estos aforismos y pensamientos y reflexiones las publiqué en 5 o 6 partes en Salida de Emergencia, y posteriormente yo escribí una introducción que ya conformó para darle como para redondear el libro, ¿no? Y ya así surgió ya este libro, gracias al apoyo también de un amigo de la editorial Fides. Y, y bueno, entonces así surgió, ¿no? Esa es la historia, digamos, del libro. En realidad, comento una cosa más solamente, pues otra cosa relacionada a este tiempo en el que estuve escribiendo sobre el tema de la pandemia muy constantemente. Debo decir que como escritor y como periodista, sobre todo inclinado evidentemente hacia la izquierda, y hacia la izquierda crítica, ¿no? No a la izquierda liberal, eh, pues debo decir que pues prácticamente fue el único a nivel, podría decir que nacional, que se dedicó a escribir sobre este tema de manera constante y de manera, pues, digamos, pues con cierta profundidad. No quiero yo aquí evaluar mi trabajo, ¿verdad? Pero con cierto detalle, ¿no? Hubo algunos escritos de algunos pensadores también, y de algunos periodistas, pero fueron esporádicos. Alguna vez se mencionó algo, pero casi nadie se metió a contradecir el discurso oficial y dominante, ¿no? O sea, entonces, en términos de la izquierda, puedo decir que prácticamente fui el único, y lo hice desde el punto de vista de la izquierda y de la izquierda crítica. Menciono esto porque, si ustedes recuerdan la etapa, y todavía pues hay algunos resabios de eso, las críticas que se dieron en esa época, las críticas más directas y abiertas fueron desde la ultraderecha, ni siquiera de la derecha, sino de la ultraderecha, ¿no? Fue la ultraderecha a nivel internacional la que se encargó de eh, tratar de contradecir el discurso pandémico, pero lo hizo desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista, digamos, pues basado en pues una serie también de mentiras y de invenciones, de fake news, como se le llama ahora, que pues, pues evidentemente no podía ser para mí el punto de partida, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí este texto, como les digo, desde un punto de vista crítico de la izquierda, desde mi formación de la teoría crítica y del pensamiento de la crítica de la economía política. Y entonces, bueno, pues el resultado fue absolutamente distinto. Luego me di cuenta y luego tuve la posibilidad de contactar a otros compañeros, sobre todo argentinos, a los que está dedicado el libro, sobre todo Ariel Petruccelli y Eduardo Golovelsky. El primero, un historiador y pensador muy importante en Argentina, de izquierda,
que escribió dos libros fundamentales, ¿no? Sobre la pandemia. Ahorita no recuerdo los nombres con exactitud, pero que tienen una crítica muy puntual a la pandemia, ¿no? Y él también se contactó con otros camaradas españoles, sobre todo, con muy pocos, ¿no? Con los que pudo también desarrollar algunas ideas. Y bueno, Wolowelsky, que estaba haciendo una crítica sobre todo desde el plano de la ciencia. Él es un científico y, bueno, un biólogo, si no me equivoco, y tenía también una crítica, ¿no? Desarrolló eso. Entonces, bueno, fui encontrando posteriormente, con el paso de los años, algunos pensadores y intelectuales que estaban interesados en el tema y en tratarlo de una manera igual crítica, ¿no? Igual Ariel Petruccelli, por poner un caso, pues fue una excepción en Argentina, no crean que había muchísimos en Argentina o muchísimos en España, ¿no? Sino que eran verdaderamente excepciones y bueno, pues como dicen, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan, pues así pasó, ¿no? Entonces, nos empezamos a encontrar y gracias a eso ha habido una colaboración también muy fructífera, por lo menos para mí, en términos intelectuales y en términos de propuesta, ¿no? Con Ariel Petruccelli trabajo en el sitio Caleuche y en la revista Corsario Rojo, ¿no? Y ahí conocí también a otros camaradas que también igual tienen esta posición crítica. Bien, bueno, ahora, que me gustaría pasar un poco a la exposición concreta del libro y a su sentido, ¿no? O sea, con qué sentido fue escrito y como les decía, este libro se diferencia de ensayos anteriores que se trataban de temas más coyunturales y que trataban de dar, que por lo mismo, tanto los pensamientos, aforismos, reflexiones que están contenidos en el libro de consideraciones pandémicas, pues tienen un sentido, digamos, más amplio, más general, no tan inmediatista. Y su objetivo es algo, uno muy concreto. O sea, yo no soy un médico, no soy un científico en el sentido de ciencias naturales, ¿no? Ni del estudio de las ciencias naturales. Estoy formado como decía Irene, en economía originalmente, sobre todo, digamos, en la línea de la crítica de la economía política y de la historia económica, y posteriormente me he dedicado al estudio de la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, enlazando esas dos condiciones, la perspectiva del libro no, digamos, no es la del estudio, digamos, pormenorizado del acontecimiento objetivo, si se le podría llamar así, de la pandemia desde el punto de vista médico, biológico, etcétera, sino desde el punto de vista de la construcción ideológica, ¿no? De la pandemia. Ese es el punto, ¿no? La construcción ideológica de la pandemia, ¿no? ¿A qué me refiero cuando hablo de la construcción ideológica de la pandemia? Me refiero a algo muy sencillo, pero que pues casi nadie lo entendió en ese momento y que lamentablemente la izquierda lo pasó de noche por esa etapa. Y fue un momento central para mostrar qué tan débil estaba la izquierda crítica, qué tan poco preparada estaba para enfrentar un acontecimiento de esta envergadura, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de construcción ideológica? Bueno, me refiero al hecho de que normalmente cuando se habla de la pandemia se le naturaliza, se le presenta como un fenómeno que acarreó una serie de consecuencias por sí mismo. Por ejemplo, cuando decimos de la pandemia, cuando hablamos actualmente de la pandemia, decimos, es que por culpa de la pandemia se prendieron tantos empleos. Por culpa de la pandemia, hay un rezago educativo de tanto, ¿no? De tantos niños o estudiantes jóvenes que se han quedado sin escuela o que han quedado atrasados con respecto al conocimiento que se podría exigir para sus años correspondientes. O, digamos, hay un incremento de la pobreza derivado de la pandemia, ¿no? Etcétera. Entonces, como si la pandemia fuera un sujeto que pudiera decidir ella misma qué se hace y qué no se hace, ¿no? Sí, como si fuera el suprasujeto social que decide qué va a suceder y entonces a él lo tenemos que echar la culpa de lo que aconteza, pero disculpen, ¿quién es la pandemia, no? O sea, es decir, ¿quién es la pandemia? Y aquí, para echar la culpa y para poder responsabilizarlo de responsabilizarlo de una serie de eventos que evidentemente corresponden a determinadas decisiones políticas y a determinadas decisiones económicas, etcétera, pues de ciertos sujetos que participaron, o por lo menos no de sujetos de instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que yo quería mostrar es que hay un hiato entre una ruptura, una separación entre lo que es la pandemia como hecho objetivo, ¿no? Como suceso,
histórico, objetivo, pero en el nivel médico, biológico, etcétera, en su relación evidentemente del impacto social, con el impacto social, y la respuesta política que se dio a partir de ese hecho. La respuesta política social, ¿no? Que se dio y que son cuestiones distintas. Al no distinguir esto, se naturaliza la respuesta, ¿sí? Y se dice, lo que sucedió es culpa de la pandemia, pero la pandemia no es un sujeto, ni nadie al que se le puede echar la culpa, sino es una responsabilidad política, sí, institucional, si quiere, tampoco es una responsabilidad de solo un sujeto, sí, al final fue una respuesta global, ¿no? No solo política institucional, sino social, fue un fenómeno general. Ahorita voy a explicar qué entiendo yo específicamente por ideología, pero lo que estoy llamando la atención primero es de esta separación. Entonces, lo primero que hay que decir es, una cosa es el hecho, una cosa es que exista un virus que tenga un alcance masivo, mundial, y otra cosa es que se le dé una respuesta específica para combatirlo. Y lo que se quiere hacer cuando se dice la pandemia fue culpable de esto es que lo que se quiere es no asumir la crítica a la respuesta política y social específica e histórica que se dio en un momento determinado. Y esa respuesta política y social es a la que debe cuestionarse si atendió correctamente el fenómeno o si no terminó generando más problemas de los que se hubiera querido evitar. Y ahí está la situación. Esa es la construcción ideológica en un primer plano, es decir, naturalizar una respuesta como si hay pandemia, entonces tiene que haber forzosamente confinamiento, tiene que haber forzosamente, perdón, ¿cómo se llama? Cubrebocas, tienen que haber necesariamente un estado que controle cada movimiento de las personas, tiene que haber vacunas de determinado tipo, etcétera. Todo eso tiene que suceder porque hubo pandemia. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que tenemos que hacer. Ahora bien, ¿qué entiendo yo por ideología? Ideología yo no la entiendo de ninguna manera como se quiere como normalmente se define desde el punto de vista de la izquierda, retomando una frase inicial de la ideología alemana, como falsa conciencia de la realidad, la ideología alemana escrita por Marx y Engels en 1845, ¿no? Falsa conciencia de la realidad. Bueno, los que dicen eso y repiten eso, diciendo que el problema es que se concibe mal la realidad, que es solo un problema de conciencia y cómo se ve esa realidad, un error al analizar o estudiar la realidad, bueno, pues se les olvidó leer las otras 500 o 600 páginas de la ideología alemana para entender que eso era una frase con la que sintetizaban Marx y Engels una serie de problemas más profundos sobre el estudio de los efectos ideológicos y la crítica que se hacía a ciertos intelectuales de su época, ¿no? Em, la ideología no se reduce, evidentemente, a un plano de la pura conciencia, es decir, a un plano de que vemos mal las cosas y con que veamos bien las cosas o las entendamos bien, ya está resuelto el problema, ¿no? Porque yo puedo entender bien las cosas y pues la realidad sigue funcionando igual sin que yo pueda cambiarla en lo absoluto, ¿no? Entonces, y eso es algo que yo le digo siempre a mis estudiantes, ¿no? Aquí somos muy críticos y somos, pues muy revolucionarios y todos, pero salimos y seguimos participando de toda una serie de situaciones y estructuras que nos trascienden y nos hacen caer funcionalmente en la reproducción de todo eso que estamos criticando, ¿no? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que digamos, la cuestión ideológica no se refiere solamente a una cuestión de conciencia, de pensamiento o de mal enfoque, sino que se refiere a una idea y una praxis, ¿no? Que no se puede superar solamente con entenderla correctamente o pensarla, ¿no? De cierta manera, o criticarla, ¿no? De ahí que Marx y Engels en la Sagrada Familia se burlaran de esa idea de los críticos críticos, ¿no? De Bruno Bauer y consortes, porque lo que él decía es, no basta con criticar la realidad, hay que transformarla, ¿no? También lo que dice en la onceava tesis sobre Feuerbach, ¿no? Los filósofos han interpretado el mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Y entonces, para citar otro momento, ¿no? Al arma al arma de la crítica le debe seguir, dice Marx en la introducción a la filosofía del derecho de Hegel,
la crítica de las armas, ¿no? O sea, es decir, bueno, no me estoy llamando aquí a un evento revolucionario, pero lo que estoy diciendo es, en el planteamiento marxista era a la crítica, o sea, digamos, al proceso crítico le debe corresponder también una praxis transformadora, ¿no? De la realidad. Entonces, eso implica que la realidad misma está constituida de cierta manera. ¿No? De cierta manera que genera ciertos efectos y ciertos pensamientos que no son fáciles de trascender solo porque los entendamos o solo porque a voluntad queramos cambiarlos, sino tenemos que modificar las estructuras. Mientras las estructuras sigan así, pues seguimos moviéndonos y pensándonos de determinada manera. Entonces, digamos, por definirlo así, la ideología es esa estructura práctica o esa, como decía Sartre, esa praxis inerte, ¿no? Esa praxis inercial, ¿no? Estructural que no se puede cambiar solo porque la mencionemos. Entonces, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿cuáles fueron las condiciones específicas que generaron la respuesta a la pandemia y en cierto sentido la creación de esa imagen o de ese monstruo pandémico? Y o sea, ¿cuál fue las condiciones que se dieron para que históricas, estructurales, para que se diera para que se creara esa imagen de la pandemia, para que se diera esa respuesta específica y para que además la sociedad en su conjunto, en su casi absoluto, apoyar a ese tipo de medidas, porque el problema no fue solamente que un gobierno o una institución les dijeran hay que actuar de determinada manera, ¿verdad? Sino de que el conjunto de la población dijo sí, es correcto. Y que cuando eso no sucedió, se activó un mecanismo en el que la propia sociedad, pues, digamos, fue más confinador que los confinadores, ¿no? Por decirlo así. O sea, sí, se volvió más radical que los que supuestamente estaban intentando controlar o eh, ¿cómo se llama? Poder combatir, ¿no? El fenómeno de la pandemia del la COVID-19, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? El problema es ese, bueno, ¿cuáles fueron las condiciones? Entonces yo ahí, en la segunda parte, en el segundo capítulo del libro, realizo una pregunta que resulta ser hasta cierto punto, pues bastante provocadora, por decirlo así. Bueno, no la pregunta, sino más bien la respuesta es la provocadora, ¿no? Porque la pregunta es, bueno, ¿y cuándo inició la pandemia, no? Evidentemente, la pregunta no iba dirigida al hecho objetivo de la pandemia, es decir, ¿cuándo inició en términos en 2019, a finales del 2019 en China, ¿no? O en Wuhan, ¿no? O empezó después, cuando se expandió en Europa, en inicios de el 2020 o en febrero, etcétera, ¿no? Entonces, hay una pregunta, por cierto, recuerdo aquí nada más brevemente de ese libro también de muchos pensadores e intelectuales de la izquierda, que fue el de Sopa de Wuhan, que quizás lo leyeron, ¿no? Y que lamentablemente se quedó muy corto, ¿no? Del problema de la discusión sobre la pandemia, ¿no? Quizás el único que intentó responder más allá de eso, pero pues cayó en una exageración que le acarreó todas las críticas del mundo, fue este Giorgio Agamben, ¿no? Que quiso negar, lamentablemente, o sea, se metió o sea, no pudo distinguir, como yo estoy intentando hacer, entre el hecho objetivo de la pandemia y la construcción ideológica. Y entonces dijo, no, pues la pandemia es casi casi una invención. Y entonces no pudo hacer lo que yo estoy tratando de hacer. Es que, a ver, el problema no es un problema solamente en términos objetivos, sino un problema de cómo se construyó ideológicamente ese monstruo. Y es lo que quería decir él. Luego sacó un libro y luego sacó otros escritos, Agamben, en donde logró profundizar más esta cuestión. Pero en un principio cayó en esta exageración de negar la propia pandemia y el propio virus de la COVID-19, y entonces pues se le fueron encima diciendo que era un loco, conspiranoico, etcétera, ¿no? Y ya no se atendió lo que él estaba diciendo, ¿no? Es que vean el efecto que se está generando, sobre todo lo que tenía que ver con ya, bueno, si conocen algo sobre Agamben, que tiene que ver con la idea de la creación de un estado de excepción. ¿No? De un estado de excepción y de un sometimiento poblacional a ese estado de excepción, es decir, una ruptura de cualquier mínimo orden democrático que ya en las sociedades parlamentarias burguesas, tradicionales, liberales, pues es evidentemente un gran simulacro, pero existe por lo menos ese simulacro que permite un cierto tipo de juego institucional, ¿no? Entonces,
Bueno, ese de Sopa de Yucán quedó muy corto, ¿no? Como les digo, con excepción de esta visión, creo que yo de Agamben, aunque con este error, pero porque no logró captar el fenómeno como un fenómeno ideológico y lo quería captar, sobre todo, como un fenómeno que se debería atender desde el punto de vista de su supuesta realidad independiente de la construcción ideológica. Bueno, entonces yo pregunto, como les decía en el segundo capítulo de mi libro, ¿cuándo empezó la pandemia? Pero no me refería al hecho objetivo, sino al hecho, precisamente al hecho ideológico, cómo se logró construir esto. Entonces yo respondo con cierta provocación, situándome en el año 2020, diciendo, no, pues empezó 50 años atrás. O sea, la pandemia empezó 50 años atrás. Podría irme, si quieren ustedes, no, fue el 55, fue el 60, podríamos discutir, pero lo que quería yo decir es, la pandemia no inició ahorita, no inició hace poquito, la pandemia inició hace mucho, como una construcción, ¿no? Como una construcción que como ideológica es desde múltiples lados, desde múltiples aspectos, en múltiples esferas, que se fue conjugando hasta conformar esta respuesta histórica específica, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, qué fue, ¿no? Específicamente lo que creó la pandemia. Entonces, para eso es inevitable y es necesario comprender cuál era, digamos, una situación, una respuesta que se daba anterior, o digamos, cuál era la estructura como vivencial o histórica de la sociedad en su conjunto, sin poder evidentemente definirlo de un plumazo, pero atendiendo a ciertos rasgos generalizables, cuál era la estructura, digamos, del modo ideológico de la construcción capitalista antes de este. Y eso tiene que ver con la respuesta capitalista, digamos, de la construcción del modo de producción capitalista y su adaptación en la posguerra, en la segunda posguerra, ¿no? Y bueno, no, aquí no me voy a extender demasiado, simplemente lo que voy a tratar de decir es que en la segunda posguerra, ¿no? Se trató de un periodo después de toda la magna destrucción de sujetos y de objetos, digamos, alrededor del mundo, de esa magna destrucción humana y de fuerzas productivas que se dio en la Segunda Guerra Mundial, pues hay un periodo de auge de crecimiento, ¿no? Económico, como bien se sabe, a nivel mundial, encabezado por los Estados Unidos tanto económica, política, militar, como ideológicamente, culturalmente, y que representan un momento en el que el discurso del capitalismo va dirigido hacia esa idea de promover el crecimiento, promover el consumo, promover la idea de que todos somos libres, todos podemos tener acceso al gozo, ¿no? De que representa el capitalismo, a esa idea de progreso, de afirmación de la vida, de diversión, etcétera. Por supuesto que el capitalismo impulsa ese discurso, pues, como un complemento a todo ese proceso frenético de crecimiento mundial que fue acompañado, evidentemente, por un proceso de crecimiento exponencial de las tasas de explotación y de la subordinación general de los trabajadores a la lógica del capitalismo. Pero era el discurso ideológico al momento y la estructura ideológica, ¿no? Que Marcuse creo que definió muy bien en El hombre unidimensional, ¿no? Cuando él decía que se vivía esa etapa de ¿cómo le llamaba? De sublimación represiva, es decir, cuando a diferencia del modo clásico, en donde dominaba el discurso represivo, de contención, ¿no? De contención, de la satisfacción de las necesidades en todos los ámbitos, ¿no? Desde la necesidad más inmediata del hambre hasta las necesidades sexuales o necesidades culturales de distintos tipos, se empieza a construir un discurso de todos tienen acceso a esa satisfacción de las necesidades, ¿no? Un discurso más permisivo en todos los ámbitos, en la moral familiar, en la moral sexual, etcétera, que se va dando hacia los años 60 y 70, ¿no? Se va descubriendo, pero siempre, ¿no? Bajo los canales permitidos por el capitalismo, evidentemente, los canales del consumo, ¿no? Y los canales de las formas que el capitalismo aceptaba como, pues, benéficas en términos de la realización de la ganancia para los capitalistas, ¿no? Bueno, este paso frenético, digamos, este avance frenético del capitalismo de la segunda posguerra, pues empezó a mostrar sus límites, no solo económicos en términos de la crisis a finales de los 60, 68, 69 y ya a principios de los 70, ¿no? Hasta la explosión, digamos, en el 71, 73 de la crisis en cuanto tal, sino que empezó a mostrar sus límites también en términos
de que esa expansión frenética del capital, pues empezaba a dejar claro el grado de destrucción ecológica, el grado de destrucción humana, los distintos conflictos, ¿no? ¿no? Que se iban dando, la contaminación de los mares, la contaminación, la destrucción de los bosques, este, pues los conflictos políticos que ya se estaban generando, ¿no? Y que se vieron muy claros en los años 60, a finales de los años 60, etcétera. Entonces, estaba generando una serie de problemas y conflictos eh, que ya no se podían tapar, ¿no? Con un dedo, o sea, ya no se podía tapar el sol con un dedo, ya no. Era necesario reconocer que esa crisis no solo era una crisis, digamos, cíclica, tradicional del capitalismo, sino que había una crisis estructural en en ámbitos que rebasaban a la capacidad del capitalismo para dar una respuesta, ¿no? Sobre todo el más evidente, el ámbito ecológico, ¿no? Es decir, se estaba tocando un límite, ¿no? Y entonces había que reconocer la crisis y había que hacer algo, ¿no? Pero, bueno, el capitalismo, y cuando me refiero al capitalismo, no solo me refiero a los capitalistas, sino a todo el conjunto de estructuras e instituciones sociales nacionales e internacionales que lo conforman, pues no podía dar una respuesta diciendo, bueno, sí, la culpa es de los empresarios y tienen que dejar de explotar plusvalías y tienen que dejar de explotar los bosques y todos tenemos que vivir felices y contentos, ¿no? Dándonos las manos. Evidentemente esa no iba a ser la respuesta de las instituciones capitalistas, ¿no? Sino la respuesta tuvo que ser una respuesta que se fue conformando poco a poco, que fue una respuesta ideológica que iba en un sentido distinto de este momento que estoy yo reseñando, y que tenía que ver con que la respuesta no es un problema del capital, sino, y la primera respuesta clásica que se da es un problema de la población. Es una respuesta malthusiana la primera que se da. El problema es la población. No, es la respuesta clásica del informe del Club de Roma, que es la que yo señalo, hacia 1970, que es un informe que se da, digamos, que se construye a partir de una petición una solicitud de la ONU para hacer un estudio, un análisis de lo que estaba aconteciendo a nivel mundial y que representaba ya hacia dónde iba a ir una respuesta a una construcción ideológica. El problema es de la población. La población tiene la culpa. ¿Y tiene la culpa por qué? La respuesta malthusiana, que como decía Marx, solo se le pudo ocurrir a un cura, ¿no? Y que era, pues, pues, se reproducen mucho los seres humanos, ¿no? O sea, se están reproduciendo mucho. Y entonces esa reproducción de los seres humanos está llevando a que se incremente demasiado la población, y a que entonces al incrementarse demasiado la población, se incrementen demasiado las necesidades generales de la humanidad y por lo tanto tenga que exponenciarse la producción y el saqueo, digamos, de los recursos naturales, ¿no? Entonces, igual aquí hay una ideológica, pero lo que está diciendo es a satisfacer las necesidades del tipo de fuerzas productivas que impliquen un saqueo de la naturaleza y digamos, y el desarrollo de fuerzas productivas contaminantes y destructivas de la humanidad. Y es culpa de la población, ¿no? Porque se reproducen mucho como conejos. Entonces, pues tiene que hacerse algo, ¿no? Entonces ahí ya estaba la respuesta. La culpa es de la población, la culpa es de la gente, no del capital, ¿no? No del capital. Eso se fue, mientras fue pasando el tiempo, eso se fue dando también en la respuesta de la construcción, digamos, de la ideología ecologista. Por supuesto que va a desarrollarse, como sabemos bien, ya en la segunda mitad de los 70, sobre todo como resultado del movimiento, del gran movimiento, o la revolución, como le llaman algunos, del 68, y las respuestas, bueno, como respuesta a eso, como derivación de eso, y por otro lado, ya también al comienzo de los años 80 se va a dar pues, un movimiento ecologista, pero bastante conectado con la crítica al capitalismo y con la crítica pues, al funcionamiento, digamos, del modo de producción, ¿no? Capitalista. Y esa respuesta, este, sin embargo, que digamos que está en los orígenes incluso de grupos como Greenpeace y etcétera, de otros, en el origen, porque después eso se va perdiendo, este, pero digamos, frente a esa respuesta se empieza a crear un discurso ecologista oficial, podríamos decirlo así, y que es el que va a ir permeando, ¿no? En la población lentamente. Y ese discurso tiene que ver con que, pues, la culpa no puede achacársele al capital. O sea, no seamos así. O sea, no todos nosotros somos responsables. Tú, individuo, eres responsable porque si tienes, por ejemplo, si está goteando tu llave, ¿no? En tu casa, no la cierras bien o no denuncias esa fuga para que vengan a ayudarte, ¿no? O porque te bañas demasiado tiempo, te quedas ahí en el baño bañándote en la regadera ahí como media hora, 40 minutos, una hora, desperdicias el agua,
o porque en vez de estar utilizando la bicicleta, eso ya es después, ¿no? Estás utilizando tu carro solo para ir a comprar cosas aquí al súper, etcétera, etcétera. Se empieza a dar, o porque no sabes, por ejemplo, dividir la basura, ¿no? O separar la basura, ¿no? Etcétera. Entonces, empieza a haber una respuesta que empieza a pasar solamente del ámbito general de la idea de la población a la idea personalizada o individualizada de la culpa, ¿no? Es el individuo. De nuevo, aquí se regresa al fundamento de la idea liberal, ¿no? El individuo, según el liberalismo, es el fundamento de todos los actos sociales, económicos, políticos, pero también es el culpable por lo mismo de todos esos actos, ¿no? Entonces, eres tú como individuo y tiene que el que está generando este problema y el que por lo tanto tienes que actuar. O sea, le echan la culpa al individuo, al más impotente de todos, digamos, de todo de toda la situación, es el que es el culpable. No el capitalismo que está, digamos, que con su contaminación está generando el hoyo en la capa de ozono en ese momento, que está contaminando los mares, digamos, que está tirando toda su basura, ¿no? Industrial en los mares, que está contaminando ríos, que está destruyendo los bosques, ¿no? En las distintas zonas, ¿no? Del mundo. No, el problema eres tú porque no usas la bicicleta, ¿no? Ese es el problema, ¿no? El problema eres tú porque no separas la basura. Tú eres el problema. Entonces, bueno, en esa individualización en esa individualización de la culpa y de la construcción de la idea de reconocimiento de la crisis, pero solo a través de culpabilizar al individuo, se va construyendo eso que normalmente se conoce como la idea de lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, de cómo actuar correctamente, pero no solo a través del cumplimiento de ciertas normas que se van universalizando o generalizando como las culpables o las causantes de ciertos efectos degradantes de la naturaleza, sino también al mismo tiempo en el proceso de la vigilancia de los otros, o sea, de cómo tú mismo debes apoyar a vigilar a los otros para que no estén cayendo en esas actitudes, ¿no? Y como tú mismo, al hacer eso, también estás siendo vigilado y observado por los otros, ¿no? Y por lo tanto no tienes que actuar, no tanto porque te parezca que está mal, sino porque al actuar mal, todos te van a señalar. Esta situación que ya se va construyendo, ¿no? Desde los años 80, como una respuesta casi naturalizada o cada vez más expandida de la adaptación al problema de la crisis ecológica, ¿no? Desde el punto de vista ideológico, se ve las digamos, por los nuevos medios de comunicación, ¿no? Por la nueva tecnología, por las nuevas fuerzas productivas, digamos, centradas en el ámbito de la comunicación, como es el Internet y desde ahí el surgimiento de todas las redes, ¿no? Es algo interesante que, por ejemplo, un estudioso, ¿no? social, Paul Virilio, a mitades de los noventas, señalara en un libro, ha de haber sido en el 95, un libro que se llamaba no era la bomba informática, no me acuerdo si era la bomba, creo que era la política de lo peor, no la bomba informática, la política de lo peor, creo. Entonces, una serie de entrevistas en donde él decía, que en donde él hablaba sobre pues los riesgos del surgimiento de una sociedad pues cada vez más autoritaria, totalitaria, etcétera. Entonces, hablando de Foucault, él decía, Foucault se equivocó al señalar al siglo XVIII, XIX como la época del gran encierro, ¿no? Dice, la época del gran confinamiento vendrá en el siglo XXI, dice por Virilio. Y lo decía, y tenía la capacidad de decir eso porque él estaba haciendo un análisis precisamente de las nuevas tecnologías de la comunicación que promovían o permitían con mayor fuerza el encierro de las personas. O sea, la posibilidad de que las personas estuvieran encerradas y se comunicaran entre ellas sin necesidad de desplazarse. Bueno, nosotros lo estamos utilizando aquí en forma positiva, en forma crítica, pero en cierto sentido la base material de ese encierro está en esto. O sea, está en la creación de una base, digamos, unas fuerzas productivas, por decirlo así, bastante intervenidas y dañadas, pero que eran la base para que materialmente los individuos pudieran encerrarse en cierta medida, ¿no? En cierto nivel, ¿no? Entonces, él ya lo señalaba, ¿no? Pero además, este desarrollo de esta nueva tecnología que dio la posibilidad de este encierro y que, digamos, dio la posibilidad material para que se diera este encierro, también potenció la misma dinámica de la vigilancia y de la autovigilancia o de la vigilancia colectiva, digamos, a través de las redes sociales, ¿no? Con el paso del tiempo, sobre todo ya en el siglo XXI,
para pues la destrucción, podríamos decir, mutua de todo aquel que se le ocurriera en lo más mínimo separarse de, digamos, el pensamiento hegemónico dominante, ¿no? Que para que sea el siglo XXI era dominante todo ese pensamiento de lo políticamente correcto y de la culpa y de la autovigilancia, ¿no? Habíamos pasado de ese discurso, como decíamos, puramente afirmativo o aparentemente afirmativo, progresista, permisivo del capitalismo de la segunda posguerra a un, a un capitalismo de la autocontención, de la represión, de la vigilancia, de la culpa y de lo políticamente correcto sustentado en las redes tecnológicas de los medios de comunicación, ¿sí? Entonces ya estábamos en otra etapa completamente distinta. Además, se había dado históricamente la caída del bloque socialista y de la Unión Soviética, que llevó a la izquierda a quedar absolutamente sin brújula y a empezar a asumir el discurso disperso de la crítica ecologista, sexista, racial, etcétera. Empezar a asumir ese discurso como el único discurso que podría ser crítico, radical frente a la caída de la propuesta socialista o de la propuesta marxista como alternativa al modo de producción capitalista. Pero al dar ese salto a la izquierda, pues no solo perdió la brújula, sino que quedó atrapada del discurso liberal completamente y del discurso, digamos, de lo políticamente correcto y de la forma en la que estaba operando, ¿no? Para manipular la conciencia de la crisis y la conciencia digamos, del daño que estaba generando el capitalismo, ¿no? Manipular esa conciencia acompañándola con un discurso ideológico que se terminaba acoplando al propio capitalismo, porque ese discurso de la culpa, del intento de redención a partir del ejercicio individual, de la vigilancia colectiva, del castigo virtual, ¿no? Y etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, ¿no? Este, evidentemente no solo estaban desviando la atención, sino estaban potenciando el funcionamiento del mismo sistema, porque a la vez que desviaban la atención, hacían que ya no fuera necesaria una intervención externa del sistema para tener que corregir a cada uno de los individuos, sino estaba ya introyectado o introducido en cada uno de ellos un mecanismo automático que permitía la autocorrección y el autosometimiento inmediato. ¿Sí? Eso fue, esa fue la cuestión. O sea, si, eso es lo que yo le llego a mencionar a mis estudiantes cuando vemos el tema de la industria cultural en mi clase de teoría crítica. Les digo, es que piensen ustedes cómo antes, digamos, estaba, por decirlo así, ya, como antes era necesario una televisora o grandes medios de comunicación que nos dijeran qué hacer, ¿no? Ahí estaban ciertas figuras o que nos regañaran o que nos impusieran una cierta versión, más allá de que si la gente los creía o no los creía o todos lo aceptaban o no, pero así era, digamos, así funcionaba unidireccionalmente, ¿no? Ahí estaba Sabludovsky, ahí estaban todas estas basuras históricas y las telenovelas y todo para decir, ¿no? Digo, ya no, les digo, ya no necesitamos eso, ¿no? Actualmente está con el YouTube, con las redes, cada quien es el creador de su propio contenido, de su propio noticiario, de su propio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno ya tiene introducido, por decirlo así, su pequeño Sabludovsky interno, ¿no? O su pequeña telenovela, y ya no necesitan exteriormente de que le estén diciendo, cada uno está reproduciendo esa lógica ideológica del capitalismo, ¿no? Y lo está potenciando. Bueno, pues así sucede también. Ya no estamos que nos regañen para qué hacer o qué no hacer con respecto a la crisis ecológica. Cada uno tiene activado ese mecanismo en el que nosotros mismos nos estamos regañando. No nos sentimos mal así, ay, me bañé en 2 minutos, ¿no? Ya sentimos que dañamos, que nos acabamos todo el agua del mar por haber hecho eso. Entonces, y nos flagelamos casi, casi por habernos comportado así. Bueno, entonces, cuando llega la pandemia, pues ya está dado todo eso. O sea, eso ya está dado completamente. Ya está construido ese sujeto, cuyo mecanismo se va a activar cuando se dé, cuando se dé ese efecto. Menciono algo más, y disculpen si me estoy pasando. Sí, López Dóriga me menciona, sí es cierto. Bueno, sí, ahora sería López Dóriga interno. Lo que pasa es que son individuos que uno ni quiere mencionar, perdón por mencionar esos sujetos en este espacio, pero bueno. Entonces, falta un elemento más, ¿no? Y es el elemento que voy a mencionar. El otro elemento que cabría introducir
Es un elemento que yo amé en un escrito que, bueno, muchos me criticaron un poco porque fue demasiado abstracto en su formulación, pero que se llamaba el concepto que introduzco, hiperficción. Es un concepto derivado de otro que utilizó Baudrillard en los años 80 y 90 para denunciar sobre todo la cuestión de la llamada guerra del Golfo Pérsico, ¿no? Como hiperrealidad, ¿no? Él lo llamaba hiperrealidad, y entonces a partir de ahí denunciaba el hecho de que la realidad, digamos, de los medios de comunicación, la supuesta realidad, era más potente que la realidad real, ¿no? Y que se nos vendió la idea de que había una guerra, es decir, como una batalla entre dos contendientes más o menos similares, que puede vencer uno o el otro. Nos vendían como la idea de una guerra en lo del Golfo Pérsico, a lo que era en realidad una simple y vil intervención de una potencia para destruir un país infinitamente inferior, ¿no? Pero era la guerra, ¿no? Y él decía, no, pues la guerra nunca, por eso decía, la guerra del Golfo nunca sucedió, porque no hubo una guerra, lo que hubo fue una invasión, una intervención para destruir a un país, digamos, pobre, ¿no? De una potencia nuclear, ¿no? Aparte de una potencia nuclear. Bueno. Entonces yo recupero esta idea de la hiperrealidad y le llamo hiperficción, y le llamo hiperficción en la idea de que más bien es la proyección digamos, ya una vez que esa realidad ha sido absorbida por los medios, es la proyección catastrófica de la realidad, ¿no? La catástrofe como una proyección de lo que va a suceder, y por eso yo digo, es que la pandemia ya había sucedido antes de que sucediera, de que en verdad sucediera, y había hasta sucedido peor. Por ejemplo, si vemos la película de creo que es de Cronenberg, ¿no? La de Contagio, creo que es de Cronenberg. No es Cronenberg, es otro, es Soderbergh, creo que es Soderbergh, que precisamente que hizo una muy buena, por cierto, la del Che Guevara, pero Soderbergh hace la de Contagio, si no me equivoco. Steven Soderbergh, creo que es. Bueno, si no, me corrigen, ¿eh? Y en esa película de Contagio, pues la pandemia ya había sucedido, y de hecho mucho peor. ¿No? Ya estaba predicha la pandemia y las respuestas que se tenían que dar. Es un ejemplo interesante para que se entienda lo que quiero decir. O sea, es decir, las catástrofes, igual que se han predicho catástrofes ecológicas, ¿no? Y catástrofes de distintos tipos, ¿no? La caída, por ejemplo, de un meteorito a la Tierra, etcétera, ¿no? Ya se han predicho las catástrofes. Entonces, están construidas mediáticamente. Y entonces, sí, sí, Steven Soderbergh, 2011. Muchas gracias, Elia. Entonces, ya estaba construido este, ese fenómeno antes de que suceda. ¿Qué quiere decir que ya estaba construido? Que al proyectarse mediáticamente ya se está estableciendo una forma de contrarrestarlo o de asumirlo o de luchar contra él, ¿sí? Y se está exagerando la catástrofe porque no importa lo que sucede, lo que importa es que ya es una catástrofe, digamos, de alcances gigantescos a los que se tiene que dar una respuesta, digamos, ejemplar, ¿no? Entonces, Entonces tenemos aquí ya todos los elementos, ¿no? Tenemos el elemento, por un lado, de la construcción ideológica a partir de la reformulación de la crisis como crisis individual a partir de la culpabilización, del autocastigo, del actuar políticamente correcto, de la autovigilancia, etcétera, y de los medios de comunicación y de la tecnología que acompaña eso. Y por otro lado, esta proyección hiperfictiva que construye la catástrofe antes de que la catástrofe y proyecta la catástrofe antes de que ella suceda. Entonces, cuando aparece eso, la pandemia, entonces ya estamos acondicionados, ¿no? La catástrofe es una catástrofe casi final de la historia de la humanidad, ¿no? Así se vive, hay que dar una respuesta ejemplar y el mecanismo ya está definido, ¿no? Entonces, cuando se nos dice lo correcto es encerrarse, todo el mundo responde, hay que encerrarse, ¿no? Fue una respuesta que también se fue construyendo, eso platicaba con Irene la otra vez, a partir del modelo, que estos también marcan la importancia del tránsito hegemónico, si es que se logra dar, del tránsito hegemónico de Estados Unidos a China, ¿no? China, y fue la respuesta que da China, en una respuesta de confinamiento, la que va a servir de modelo para toda la humanidad. La OMC, la OMS europea hacia enero, febrero, principios de febrero, no recuerdo, viaja a China, a Wuhan, y bueno, baja a otras ciudades y ven cómo el gobierno chino está respondiendo al fenómeno de la pandemia, y cuando ellos regresan a Europa dicen, esto es lo que se tiene que hacer en Europa, ¿no? Esto es lo que se tiene que hacer en Europa. Y se pone como modelo. Y cuando se dice, se tiene que hacer esto, todos responden, eso es lo correcto, ¿no? Incluso los críticos, por eso mencioné a Zizek, pero ahí también está Alain Badiou y están otros críticos que en ese momento
muestran límite de sus propias teorías o, digamos, el retroceso. Porque yo creo que en algún momento, tanto estos que menciono como Badiou o Zizek u otros tantos, representaron una crítica genuina y muy interesante al capitalismo posmoderno de caída de la Unión Soviética. Representaron como digamos, crearon como una alternativa teórica muy interesante a la supuesta caída de la alternativa socialista, pero en ese momento mostraron los límites, ¿no? Hay que confinarse, hay que confinarse y eso es lo correcto, eso es lo solidario, eso es incluso casi casi el comunismo, ¿no? Del siglo XX. Entonces convirtieron la respuesta del surgimiento de un Estado despótico internacional que sin tomar en cuenta digamos, las propias instituciones jurídicas, parlamentarias, sin respetar las mínimas, en lo mínimo, ese aparato democrático liberal, instauraron, sin necesidad de ninguna declaración parlamentaria, un estado de sitio, ¿no? Violando todas las garantías jurídicas individuales, ¿no? Constitucionales de los sujetos, base casi casi de la convivencia constitucional de esos países, instauraron un estado de excepción y lo pusieron como ejemplo para todo el mundo, ¿no? Y la respuesta de la gente no fue una respuesta de lucha, protesta ante esta situación, sino de inmediata aceptación. Eso es lo correcto. Eso que nos están imponiendo es lo que hay que hacer. Y no solo de los, digamos, de la población así desinformada, sino la propia gente, como digo, de izquierda, y no solo de cualquier izquierda, sino de la izquierda súper crítica. Hay que someterse, ¿no? Empezó así un proceso, digamos, en el que aquel que se opusiera o que negara o que intentara ver más allá de eso, bueno, calificado como un loco, como un conspiranoico, como un negacionista, es decir, se igualaba la crítica a la pandemia con la negación del holocausto, ¿no? Con la negación digamos, del genocidio nazi a los judíos, ¿no? Se le comparaba, se le igualaba a aquel que se atreviera a decir, es que hay otras posibilidades de otra respuesta. Es que, oigan, el cubrebocas no funciona así, no funciona bien. Como por ejemplo en México, lo dijo una y otra vez López-Gatell, al que fue condenado y o sea, casi casi le destruyó su carrera política por haber asumido con toda la seriedad de un político y un médico que tenía una conciencia crítica de izquierda, digamos, en la defensa de la verdad, ¿no? Explicó 1 millón de veces los límites del cubrebocas, pero aquel que criticara el cubrebocas, bueno, era casi, casi, casi expulsado, ¿no? De la sociedad virtual y real, ¿no? De la convivencia. Entonces, se empezó a generar una respuesta espontánea que funcionó de una manera muy interesante. O sea, porque hubo países en los que fue muy severo, perdón, el confinamiento, ¿no? El caso de Argentina, de España, de varios países que, digamos, que tuvieron una respuesta excesiva, ¿no? Que instauraron realmente casi un estado de excepción, ¿no? En la cuestión como respuesta a la pandemia. Y hubo estados más relajados, ¿no? Pero lo interesante, más relajados, como el caso de México, en la respuesta, ¿no? O sea, nosotros nos tocó ya la cuarta transformación y una visión que desde mi punto de vista, bueno, digamos, ahí todavía coincidí más en ciertos aspectos, digamos, digo, con los límites, ¿no? Evidentes, con López Obrador, porque López Obrador precisamente no quiso instaurar ese estado de excepción, ni quiso violentar el derecho de la gente a poder salir o convivir, o etcétera, sino dijo, bueno, se hacen estas recomendaciones. Pero lo interesante es que en ese espacio donde la respuesta no fue tan agresiva, incluso el propio López-Gatell tratando de explicar constantemente, de educar cuáles eran los temas relacionados con la pandemia, la respuesta social fue más fuerte, ¿no? Es decir, si no estaba el gobierno detrás de nosotros, entonces la sociedad tenía que actuar reforzando, ¿no? Ese mecanismo que ya estaba instaurado en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, había que ser más radicales, ¿no? En la autoimposición de las medidas de confinamiento, en la imposición de ese estado de excepción de lo que estaba haciendo el blando gobierno, ¿no? Entonces, ese mecanismo fue, pues, ejemplar,
¿no? Y de ahí, y digamos, y conectado con la pandemia, se podrían explicar también fenómenos como lo que sucedió electoralmente en el 2021. No me voy a meter en eso, pero podría uno incluso reflexionar sobre eso. Y es interesante cómo se activa, como les digo, este mecanismo social de autocontención, de autorrepresión, de autoconfinamiento. Bueno, entonces, para concluir, para ir concluyendo ya, porque quizás ya me pasé o no, bueno, creo que ya me pasé un poquito, pero ni modo. Ustedes me invitaron. ¿No? Como decía la tucita, ¿para qué me invitan si saben que me porto mal? Entonces, bueno, lo que va sucediendo es que lo que sucede es que se refuerza este mecanismo de autocontención, de autorrepresión, pero que, como les decía, en resumen, ya está, digamos, ya estaba previamente constituido, construido desde todos estos aspectos, de todas estas dimensiones ideológicas que confluyeron en ese punto, como un punto, como un punto ejemplar histórico para lo que podría ser o lo que podría, digamos, apuntarse hacia la construcción de un estado despótico, ¿no? Finalmente digo, esto que vivimos con la pandemia, yo creo que, bueno, yo creo en primer lugar que la pandemia para mucha gente de izquierda que pensábamos que había la posibilidad de activarse un mecanismo de protesta o de crítica espontáneo frente a este grado digamos, desproporcionado de respuesta ante un fenómeno biológico, médico, eh, los que creíamos en que se podía dar eso, pues perdimos esa ingenuidad después de la pandemia. O sea, nos damos cuenta a qué puede llegar el capitalismo y a qué puede llegar la respuesta social enajenada frente a un fenómeno de estos alcances. Y entonces, esto yo lo veo como una especie de primer experimento frente a lo que se podría dar ante otros problemas ecológicos, ¿no? A otros problemas de distinta índole que genera la crisis creciente del capitalismo, ¿no? Problemas como los del agua, etcétera, ¿no? La escasez del agua, por ejemplo, la contaminación y la escasez del agua, etcétera, etcétera. Entonces, fue un llamado, fue un fenómeno, fue un primer aviso, ¿no? Muy duro, y fue también un llamado de atención para la izquierda, prácticamente inexistente en ese momento, de que las cosas se pueden poner duras, y muy duras, ¿no? Porque además estamos digamos, estamos en la etapa de la lucha hegemónica entre las potencias, cada vez más abierta entre Estados Unidos y China, y eso puede derivar en una guerra, ¿no? Como ha derivado históricamente todas las luchas hegemónicas, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? La guerra de los 30 años, luego las guerras napoleónicas, la Primera y Segunda Guerra Mundial, todos han sido derivados de las confrontaciones entre hegemonías, ¿no? Como lo enseña bien la teoría del sistema mundial de Wallerstein y Giovanni Arrighi, ¿no? Y ahorita estamos en la posibilidad de una conflagración mayúscula. Y esa conflagración puede traer también escenarios catastróficos que impliquen una respuesta cada vez más dura en términos de la respuesta del Estado despótico que he mencionado. Evidentemente, y con esto ya cierro finalmente, evidentemente eso no es para generar miedo o ser más catastrofistas ahora que los catastrofistas hiperfictivos, sino para anunciar la preparación de una respuesta de izquierda que no se someta a esta respuesta enajenada espontánea, ¿no? Bueno, pues entonces aquí concluyo mi larga perorata y espero que haya cumplido con las expectativas. No, muchas gracias, Carlos. Es que el libro está imperdible. O sea, de lo que dijiste es, digamos, como una entrada muy completa de lo que se menciona. Pero vamos a darle paso a las intervenciones. Yo al final haría la mía. Entonces, pues muchas gracias de todas maneras. Fernando, por favor, adelante. No, primero que nada, pues agradecer a Carlos que nos acompañe en este espacio. Voy a poner mi temporizador para que no me vaya a pasar del tiempo. Ahí sí me Ya lo está puede. Eli, ya está Eli. Agradecerle a Carlos esta presentación. Creo que los que tuvimos la posibilidad de leer el texto, primero que es un texto que es muy ameno de leer, pero además va profundizando sobre temas que ya hemos abordado a lo largo del círculo de estudios y nos los pone en un caso concreto. Y creo que eso nos ayuda para el entendimiento de las actividades que nosotros realizamos. Este círculo de estudio también tiene como objetivo pues realizar acciones políticas finalmente, y de eso va el entendimiento de lo que está pasando en fenómenos concretos. Yo tengo, la verdad es que muchos apuntes porque pues es un libro que tiene muchas ideas en su contenido, a pesar de que no es un libro muy amplio, sí hay muchas ideas contenidas en él.
Y es algo que de alguna manera me gusta y podemos agradecer para el desarrollo del diálogo. De entrada, un tema fundamental que yo platicaba al inicio con Irene es el tema de la religión, ¿no? Cómo la religión ha trascendido su aspecto formal, digamos, en la que nosotras y nosotros lo observábamos a la religión, ¿no? Que ha trascendido hacia otros campos, como el campo de la ciencia como religión. Y eso es interesante, esa postura, porque vemos hoy en día, sobre todo durante el proceso neoliberal, cómo se ha encumbrado a la ciencia como la nueva religión, ¿no? Y donde la sociedad no existe un análisis, una crítica sobre esa ciencia, sus características, sino que se asume como el modelo discursivo para poder generar una práctica. Y eso es interesante desde el libro, ¿no? Entender ese fenómeno. Otra parte que me pareció así bien interesante es esta idea del nuevo enemigo, la relación entre el ser humano y la naturaleza. ¿No? Ya no el enemigo histórico, político, el comunismo u otros tantos enemigos, sino la relación entre este enemigo, la naturaleza que comenta bien Carlos en el texto, pues va a ser más común, ¿no? Esta forma de la naturaleza como un enemigo, ya no los comentaba hoy de manera más precisa, pues es ese que no es sujeto, ¿no? Y que por lo tanto se tiene que asumir otras posturas y otras formas de atacar esa situación. Y esto otro que nos platicaba del crecimiento, ¿no? Él lo sitúa en 1972 con el Club de Roma, de poner límites al crecimiento y todos los impactos que esto tiene. Es interesante, y él lo platicaba al inicio, hacer una lectura que quizá no habíamos hecho muchos, ¿no? Inclusive él bien lo dice, ¿no? En los medios y, no, y en los medios de comunicación masivos, pero sobre todo en otros espacios escritos de la izquierda, no se abordó este espacio desde un tema crítico ideológico, ¿no? Siempre todo el discurso fue en torno a una reflexión biológica de la enfermedad, ¿no? Y las acciones políticas en torno a esa situación biológica como justificación. Y yo creo que ahí nos falta mucho en la discusión para la izquierda sobre qué implica que tengamos que tener una reflexión ideológica, como bien lo decía Carlos, así como separar, ¿no? Él lo comentaba como mm, distinta, es una respuesta política distinta al acontecimiento, ¿no? O sea, separar el acontecimiento que sí tiene sus características biológicas, de salud y demás, pero separarlo de este abordaje del acontecimiento y que por ende va a tener unas prácticas políticas. Ese me parece el centro de todo, ¿no? O sea, es decir, si nosotros no hacemos ese análisis desde la izquierda crítica, por ende lo único que nos resta es asumir lo que ya se nos está planteando como alternativa, como posibilidad y también como solución. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir articulando, ¿no? A nosotros nos sirve, porque sin lugar a duda yo también me preguntaba leyendo el texto, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? O sea, ¿cuál sería nuestra acción ante esto? Cuando viendo que inclusive aquellos personajes que han escrito sobre el desarrollo capitalista de manera crítica, ante un momento de crisis, actuaron de la misma forma, ¿no? Una manera de sometimiento intelectual también ante una crisis real de las personas. Y yo me ponía a pensar, ¿qué nos queda a nosotros? Que en la práctica real, de formativa, organizativa, a nivel territorial, pues vemos que esto se potencializa muchísimo más, ¿no? Vemos que ese policía interno del que nos hablas está presente en muchas formas y en muchos actos de las personas que a veces de manera consciente o inconsciente, yo diría que consciente, haciendo alusión a ese pasaje que tú hacías de la montaña mágica, ¿no? De la enfermedad como algo que se asume también para jugar este juego, ¿no? De manera consciente y que, bueno, yo le dejo ahí, pero es que son muchas cosas de verdad los que debemos de seguir platicando. Muchas gracias, Carlos, por todo. Gracias, Elia, por favor. Bueno, pues primero gracias, Carlos. La verdad es que sí, primero voy a decir la forma, la narrativa, me gustó, se nota, siempre digo, se nota cuando alguien lee, cuando escribe, pues se nota las lecturas que vienen detrás, la forma tan sencilla de entender, aunque hay referencias, muchas referencias filosóficas que podría a lo mejor ahí perder cierta riqueza si no tenemos elementos, ¿no?
pero la forma, el estilo en que tienes de redactar me parece muy bueno, me parece también agradable. Me faltan referencias filosóficas para poder tener esa lectura o haber tenido esa lectura más rica de la complejidad del pensamiento que estás ahí haciendo, tanto descripción como cuestionamiento, ¿no? Desde la filosofía. Y creo que pues siempre es la invitación, ¿no? A tener un poco más de lecturas desde ese enfoque filosófico, en una necesidad de análisis de la realidad, porque pareciera que solo las personas que estudian, que van a la universidad o dan clases, están obligadas a hacer ese análisis de la realidad, pero nosotros que trabajamos con la comunidad, que hacemos trabajo territorial político e incluso desde Morena, sabemos que eso es necesario, es un derecho y una obligación de las personas, ¿no? Estarnos formando constantemente. Me parece que hay otro elemento que es el tiempo, que vuelve tan complejo a las cosas. Porque efectivamente, o una de dos, o no tenemos tiempo, yo apenas fui por el libro el viernes, no lo terminé, pero o no tenemos tiempo suficiente o cuando nos pasó, nos atravesó la pandemia, nunca tuvimos tiempo para pensar, ni siquiera nombrar lo que estaba pasando, ¿no? De hecho, hasta la fecha no tenemos un espacio en el que pudiéramos hacer como esta terapia comunitaria o nacional sobre lo que pasó, sobre el duelo, sobre el miedo, porque efectivamente respondimos a una situación que venía previamente ideologizada, adiestrada, ¿no? Advertida desde las películas, las series, las narrativas de lo que podría ser. Es decir, esto que tanto se dice de estamos más pensando en la guerra que ahorita nos anuncia la tercera guerra nuclear que pensar en el fin del capitalismo. Tenemos una idea que nos han hecho pensar y por eso reaccionamos ante esa situación con el miedo, ¿no? Y no contradecimos porque en el inconsciente colectivo queremos ser parte de lo de que todos están diciendo, incluso hasta los gobiernos, seguir para no contradecir, ¿no? Para avanzar. Siempre es aguántate la crítica porque si no, entonces tú estás en contra y le estás haciendo el juego a la derecha y efectivamente la ultraderecha habló, sigue hablando. Digo que fue la oportunidad para poder sacar sus cosas apocalípticas, pero sigue hablando con ese tono de odio, de desprecio hacia las personas, de exterminio, de que hay que desaparecer a los que no tienen la capacidad, ¿no? Y no se diga ahorita con los hallazgos, que no es nuevo, que da horror, pero que de algún modo también de los gobiernos panistas nos empezaron a normalizar, porque hasta se nos olvida la pandemia de Felipe Calderón, ¿no? De la gripe aviar, que también nos obligó a ciertos condicionamientos, ¿no? Pero que no tuvo el impacto que tuvo esta pandemia. También, como dice Fernando, tu libro es inversamente proporcional a lo que provoca, o sea, la brevedad que tiene provoca una serie de cosas que no nos da para poderlo resumir en, en un argumento de 5 minutos o de una hora, pero creo yo que en estas advertencias que haces de dos tipos, ¿no? La que haces para el lector, de, oigan, si van por ese lado de la lectura, creo que se equivocaron de escritor o lo que sea. Yo lo que quiero hacer es aportar, ¿no? Un análisis que nos permita profundizar lo que nos pasó. Y ahí es donde regreso con el tiempo. Debemos darnos ese tiempo, es necesario y también es un derecho para ver qué nos pasó, cómo se afrontan las crisis, porque pareciera que son antinaturales a los seres humanos, cuando la crisis es parte de nuestro crecimiento, cuando este tipo de pandemias son parte de la evolución y que creo que ya se fue Gaby, que es bióloga, nuestra compañera, pero ella incluso en la pandemia nos explicaba cómo los virus cuando son más letales, cuál era el desarrollo que se esperaba que debía tener. Entonces no tuvimos oportunidad ni siquiera de compartir saberes, de entender un poco hasta nuestras propias raíces, cómo se afrontaron esas crisis, porque no son nuevas, y que a mí lo único que dejo aquí yo al final del comentario es cómo respondimos como gobierno cuando efectivamente dices hubo una disputa política entre Claudia Sheinbaum y Gatell por el uso del cubrebocas que se volvió ese símbolo del que tu texto habla, ¿no? Lo que está detrás de eso y que va a impactar en la vida de todas las personas solo por quedar bien, ¿no? Por darnos una especie de tranquilidad. Y creo que ahí, y ya termino con esto, es como pensar que esta velocidad deberíamos meterle freno colectivamente, ¿no? A esto que nos hacen vivir todo el tiempo de manera tan rápida, o como dice el subtítulo, ¿no? Para pasado mañana. Tendríamos que pensar
hasta dónde nosotros también estamos entrando en esa dinámica del tiempo, de la velocidad, de la improntitud, pero que al final nos está enfermando y mentalmente, nos predispone pues para no saber qué hacer ante una condición que es natural, que es inherente a las personas, ¿no? Ya, perdón. Sí, no sé si Ale o Gabino quisieran intervenir, bueno, en lo que se la piensan. Yo quisiera decir unas cosas muy breves, espero. Primero que si sitúa uno el libro y la discusión también, y por lo que estamos viviendo y lo que se discute últimamente sobre este cambio de aparentemente de disputa entre los hegemones, ¿no? De quién va a definir el siglo XXI. Bueno, vemos, o sea, con la lectura que se hace de tu libro, pues se puede intentar explicar cómo ese padrón de acumulación capitalista tuvo como base, pues obviamente el patrón petrolero y toda esta cuestión del consumo, ¿no? De llevar los electrodomésticos a las casas para doblegar la voluntad política, ¿no? De la clase trabajadora. Entonces, bueno, vemos y luego cómo tú vas construyendo esta discusión a fin de siglo, ¿no? Del siglo XX, de cómo ya se va cocinando de alguna manera, a partir de esta condición material, ¿no? De dominio, cómo se va cocinando también esta vuelta de tuerca o este apriete, ¿no? De dominio que se está logrando por medio de esta, vamos a decirlo así, de esta recuperación, digamos, ante una alta tecnología, una recuperación de los instintos tal vez más básicos de sobrevivencia de la humanidad, ¿no? El miedo, el temor a la enfermedad, o sea, todo esto, entonces está engarzando como ámbitos muy extremos, ¿no? De alta tecnología, de un patrón tecnológico de otro nivel, y también como de necesidades muy primitivas de la humanidad en una humanidad muy precaria, ¿no? Con poco desarrollo de fuerzas productivas, ¿no? Entonces, bueno, está eso, que la verdad a mí me gustó mucho tu libro, lo sigo diciendo. Y luego, cómo, o sea, esto que discutíamos también en algún momento de cómo en esta disputa, ¿no? De los hegemones, de que puede desatar esta tercera guerra mundial, tal vez sí, tal vez no, si el cambio climático no nos termina antes, pero vemos se va construyendo esto que Marx llamó, decía Marx, el gobierno despótico de la producción, ¿no? Y es en este ejemplo que tú pones, ¿no? De cómo el China se convierte en el ejemplo de este gobierno despótico, dices tú, internacional, que ya está, digámoslo así, ya nos está abriendo la puerta, como diciendo, ahí viene, ¿no? Ahí viene una forma de acumulación que va a explotar al máximo los miedos con una alta tecnología, ¿no? Esto también es muy importante. Bueno, a mí me llamó mucho eso la atención. Y luego también otro punto ya, digamos, dentro de este análisis general que también me gustó mucho porque pones en el centro muchas cosas sobre, en una frase tú lo resumes, ¿no? Para el capital la infancia es un delito, ¿no? Y cómo se convierte, o sea, el castigo sobre todo que se ejerce sobre las infancias al no dejársele salir, al no convivir en las escuelas, a imponerle un cubrebocas, en fin, esto me parece que es muy importante, aunque, bueno, ya Elia nos ha dicho al final, ¿no? No hemos tenido el tiempo para hacer este duelo, este balance de lo que nos pasó. Yo creo que tu libro, vamos a decirlo así, tiene que ser una lectura obligada para poder realizar, digámoslo así, ya cada quien en sus diferentes niveles, esta suerte de duelo, ¿no? Este balance que tenemos que hacer, sobre todo desde la izquierda, porque creo que la izquierda perdió mucho, ¿no? Perdió mucho en este proceso, y hay que recuperarlo. Entonces, bueno, yo le dejo ahí para darle la palabra a Ale. Adelante, Ale, por favor. ¿Me escuchan? Ok, yo solo quiero recordar lo que empezó hace 5 años. Me recordó por el Festival Vive Latino, que como la hegemonía empezaba, pero ¿cómo es posible que dejen el festival? Y salió Gatell a decir, es que todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Entonces, pasando al festival, fue el último evento masivo antes de de encerrarnos en pandemia, ¿no? Y como la hegemonía nada más es chingar por chingar. O sea, y cómo uno es inmune a ese tipo de diálogos, de discursos, ¿sí? Entonces, yo sí quiero recomendar el libro. No, yo lo empecé, no lo terminé. Yo creo que la lectura ha sido
en mi vida y en la vida de muchos de nosotros, ese instrumento que no nos deja, que nos hace libres frente a las hegemonías. Me da risa el hecho de Sabludowski. Sabludowski todavía existe, ¿no? Se llama Facebook y se llama toda esta parte que se ha mutado, simplemente cambió de color y cambió y las plataformas van cambiando y las hegemonías siguen existiendo, pero uno es inmune porque tiene la lectura. Recordando otra vez lo que nos fuimos encerrados, yo quiero, eh, pues empezamos a ser espiados, ¿no? O sea, con esto realmente todos los dispositivos que tenemos tienen permisos de sonidos, los micrófonos, o sea, realmente estamos rastreados hasta el último rincón de nuestro hogar, de nuestra vida, y se realizan patrones de consumo, ¿no? O sea, lo que interesa es seguir vendiendo, seguir vendiendo, seguir vendiendo, seguir vendiendo, seguir vendiendo. No existe magia. Es que es magia, ¿cómo saben? Todo está minado, todo es estadística, dicen inteligencia artificial. Todo sigue siendo estadística, todo sigue siendo determinar patrones de consumo. ¿Y cómo somos inmunes a eso? Sigue siendo el libro y la lectura, ¿sí? Porque entonces empieza la computadora no puede saber qué estás pensando si tú tomas solo un libro y te aíslas. Entonces empieza esta que es la dialéctica, lo que existe y lo que realmente procesa tu cabeza. Entonces, en eso quisiera centrar más mi participación. El libro es bueno, también les recomiendo Exceso de Muerte de Robert Bartra. Está bueno, está muy barato ahí. Y quiero cerrar con el impacto emocional de la pandemia. El impacto emocional fue claramente distinto para cada uno de nosotros y depende mucho de nuestra realidad, ¿sí? La realidad de un burócrata, la realidad de un comerciante, la realidad de alguien que se dedicaba, por ejemplo, al taxi, al Uber, fue totalmente distinta y el impacto emocional que dejó fue muy, muy distinto. Sabemos, no recuerdo si era de Lenin o de Marx la frase de un hombre un hombre al borde del precipicio no sabe decidir y la pandemia arrojó a muchos al precipicio y a otros los encumbró, dependiendo sus patrones de consumo y dependiendo qué lugar le corresponde en la cadena productiva. Creo que nada más era eso. Muchas gracias. Ok, gracias, Ale. Bueno, Elia, porque Gabino no pidió la palabra, adelante, paz. Bueno, decía para que participáramos todos. Pero bueno, a mí me gustaría terminar esta intervención con, bueno, decía yo el tiempo, ¿no? Cómo se ha manejado, cómo se lleva. Como si también no tuviéramos tiempo para poder detener algunos procesos, ¿no? Políticos, colectivos. Pero eso sí, cuando viene la pandemia, entonces se para la socialización, se para la conversación. Creo que también en el libro es justo esa advertencia, ¿no? Cómo podemos autorrecluirnos, autocontrolarnos para no actuar, para dentro del miedo quedarnos reservándonos, pero trabajando, pero produciendo para el capital. Porque, por ejemplo, las automotrices no pararon y fueron de las industrias que llamaron indispensables y yo me pongo a pensar, ¿cómo hacer carros es indispensable, ¿no? O sea, no entiendo no entiendo la lógica. ¿Por qué tendría que ser? Y fue ahí donde hubo, bueno, dicen está el Tratado de Libre Comercio que obliga, ¿no? A que México siga produciendo. Ahora estamos ante una amenaza como la de Trump y que pareciera, ¿no? Que no entendimos cuál era la necesidad de esa urgencia ambiental o lo que nos haya quedado después de la pandemia, sino que seguimos pensando que la producción tiene que seguir y esa forma en la que se consume también debe de seguir. Yo lo pongo ahí porque pues también haces esos señalamientos sobre nuestras formas, nuestra construcción, ¿no? Dentro de una pandemia, embona a esta forma de detener ciertos procesos sociales, pero no dejamos de trabajar. El dichoso home office que es en la reclusión, seguimos trabajando y que muchas personas dijeron, ah, ya nos van a quitar otra vez el home office porque pues me la pasaba mejor, pero no, también las implicaciones que tiene quedarte en casa trabajando tus recursos, ¿no? La poca socialización, la poca movilización de tu cuerpo, ¿no? Para poder, aunque sea llegar al trabajo, ver otros rostros, no lo sé. Y ahora que estamos tan, cuando salimos, cuando hacemos estos recorridos, a donde sea, pues estar con el celular,
estar con las redes sociales, que también mencionas eso un poco, ¿no? En el texto sobre cómo estamos entrando en estas dinámicas de la virtualidad, ¿no? Le llamas hiperficción, no sé cómo fue que lo mencionaste. Y yo solamente diría que, para terminar, que esta pandemia o estas crisis, catástrofes, hay unas que de manera natural las asimilamos, aunque no lo sean, y hay otras que son parte de nuestra naturaleza como seres humanos, que no queremos pensar que son cotidianas o normales, que las queremos excluir incluso de nuestro proceso de análisis de la realidad o nuestro proceso de crecimiento humano. Y yo terminaría con esto. Si estamos en si ya tenemos una ideología que nos autosomete cuando vienen este tipo de situaciones, ¿cómo nos podemos ir saliendo de esa forma? ¿Cómo colectivamente tiene que haber algo también que nos vaya alejando de esas formas de autovigilancia o de autocastigo o el policía interno, ¿no? Algo tendría que haber también para poderlo ir desmontando y pudiera ser una forma distinta de lo social, de entender la realidad y de darle tiempo a las cosas, porque las enfermedades así son, tenemos que darle tiempo para que pase, para que transite y para que volvamos a tener nuestras defensas, no tener, como que hay una necesidad también de resolver todo rápido, ¿no? Hasta los gobiernos entran en esa dinámica, pues sí, métanle todo esto para que ya se sienta mejor, ¿no? Cuando también tenemos procesos, y yo lo digo esto por una amiga que ella me decía, no, es que lo del cubrebocas, no, es que tampoco este asunto de la vacuna, mira, es que son virus que son parte del cuerpo, el cuerpo humano va a saber qué hacer, etcétera. Pero por el otro lado veíamos a gente que estaba saliendo de las casas, ¿no? Hospitalizada y en esas cápsulas. Debo decir que ya a nivel particular me daba más miedo salir enferma con una camastras de estas de los paramédicos y que mis vecinos me estuvieran grabando y lo subieran a las redes sociales y de pronto saliera en una noticia. Eso era lo que más me preocupaba, porque yo tenía esa sensación de la exposición y pues veíamos, sí, había vecinos, hasta marcaban las casas de donde estaban los vecinos que habían salido por COVID. O sea, también sé que es un poco más complejo, por eso decía, tu texto es breve, pero genera una serie de cosas que todavía no hemos podido procesar como sociedad o como personas pospandémicas. Gracias, Carlos. Gracias, Elia. Gabino, luego Fer, y voy a intervenir yo rápidamente y ya dejaremos que Carlos se extienda y que termine, digamos, todas estas discusiones que estamos aquí poniendo. Gabino, adelante, por favor. Sí, sí. Ok, pues sí, agradezco la exposición también a Carlos. Efectivamente, bueno, yo no confieso que no tuve oportunidad de poder leer el texto, ajá, pero sí quisiera pues manifestar efectivamente parte de la experiencia que vivimos durante la pandemia, ¿no? O sea, efectivamente, durante la pandemia, un otro compañero activista de la UNAM de hace muchos años, de allá de Vallejo y después de alguna carrera, compartió una película, la liga de una película, cuyo autor del guión pues fue Gabriel García Márquez, ¿no? Y a mí me sorprendió pues cómo en el momento de la pandemia pues estábamos reproduciendo exactamente lo que en esa película se manifiesta. Desgraciadamente no recuerdo el nombre de la película, pero pues efectivamente pues fue filmada hace 40 años o más. Y era exactamente lo mismo, todo, hasta había ahí alguien parecido a Gatell, ¿no? Alguien parecido al gobierno, en fin, pues los ciudadanos, el miedo, el terror, en fin, todo así. Y yo decía, bueno, es increíble, ¿no? Pero no había caído en cuenta, pues, lo que dices, Carlos, ¿no? Que a lo mejor a través de las décadas, pues, habíamos sido programados ya para ello, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, es muy interesante. Y efectivamente, pues, lamentable como muchos vecinos, pues, como decía Elia, pues, señalaban a las familias enfermas, o se oponían, o se opusieron, por ejemplo, yo lo viví que se opusieron vecinos a que pues fueran velados las víctimas en sus domicilios, ¿no? Muy drásticamente. En fin, el aislamiento que se propició entre todos nosotros.
pues gracias al esfuerzo precisamente de Irene, Elia y Fernando, pues es como nos mantuvimos en contacto, ¿no? Y precisamente tratando de reflexionar no solo de los temas de la pandemia, sino pues todos los temas que se venían dando, ¿no? Este, pues ahí manifestar que, por ejemplo, incluso Morena utilizó la pandemia ahí para manipular ciertas cosas, ¿no? Alfonso Cuellar trató de mantenerse en el puesto, pues precisamente argumentando que pues no se podían hacer actividades al aire libre, pues y en masa, pues para poder nombrar un nuevo dirigente de Morena, pero aún así pues se impuso la nueva dirigencia, ¿no? En fin, o sea, se hicieron muchas atrocidades, las imposiciones de las propias candidaturas de Morena. Aquí déjenme recordarles a los compañeros, porque ya lo saben, y mencionártelo a ti, Carlos, que bueno, aquí en la Venustiano Carranza sí nos opusimos a esas imposiciones y salimos a manifestarnos con un ayuno a pesar de los riesgos que implicaba aún la pandemia, ¿no? Riesgos que pues sí efectivamente eran ciertos porque familiares míos pues se enfermaron incluso un año más tarde todavía de COVID, ¿no? De una manera muy grave. Pero efectivamente, pues gracias a la vacuna, pues la libraron, ¿no? Están aquí, siguen con nosotros. Pero bueno, también reconocer, pues, por ejemplo, pues precisamente la solidaridad de personas como Irene, Elia, Fernando. Sin esa solidaridad, a lo mejor muchos no estuviéramos aquí, ¿no? Entonces, eso también es importante que pues reconocerlo, distinguirlo, y yo creo que tendría que ser la solidaridad colectiva comprometida con la sociedad la que tendría que imponerse y no lo contrario. Ya nada más al final, pues preguntarte, pues si el modelo que China implementó no era el adecuado para el resto de la sociedad, pues cuál podría ser, ¿no? O sea, porque yo sí comparo las cifras de defunciones de México con China y pues realmente las defunciones de China en comparación a México son muchísimo menores a las que tuvimos en México, ¿no? Entonces, yo sé que también estamos programados para pensar que China nos oculta información, ¿no? Así crecimos, ¿no? Con la idea de la cortina de hierro, cuando estaba la Guerra Fría, y que pues era Rusia la que no quería compartir información con el mundo, y China menos, ¿no? Pero pues gracias a las redes sociales, pues ahora bueno, yo me estoy tomando conciencia de que pues también eso era un mito, ¿no? Una programación. Entonces, en esa situación, pues desde tu punto de vista y desde el análisis que haces, pues cuál tendría que ser una respuesta ante estos fenómenos, porque ante el cambio climático, pues se prevé que pues pandemias se van a seguir suscitando y pues, de manera más frecuente. Bueno, la dejo ahí. Gracias por todo. Gracias. Dice Alex, 30 segundos. No es cierto. Adelante, Alex, y ahorita te doy la palabra, Fer. Disculpa. Continuando el tema de Gavino, nada más se me quedó en el tintero, estadísticamente las pandemias son cada 10 años aproximadamente, y entonces nosotros, como organización de izquierda, no tenemos un plan para la próxima pandemia o previa a una siguiente. Solo era eso. Gracias. Adelante, Fer. Como diría Ale, y continuando con lo que dice Ale, el tema de la catástrofe, ¿no? Cómo en la catástrofe, y aquí me gustaría a mí centrar un poco lo que voy a explicar en la reacción de la izquierda y sobre todo los intelectuales de izquierda, ¿no? Lo que comentaba Carlos, ¿no? O sea, por ejemplo, Zizek lo que hace es en la catástrofe decir que hay posibilidad de construir algo distinto, ¿no? Otros teóricos lo hacen superficial, pero al final también con cierta ingenuidad, ¿no? Porque se dieron cuenta en la realidad que esa posibilidad no estaba construida, ¿no? O sea, no hay algo construido que permita generar esas nuevas prácticas o ese nuevo análisis en torno a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces no está como del todo identificado la conciencia que tenía la población en general sobre un fenómeno como este, y eso a mí me parece que es importante porque al final eso va a derivar en prácticas, ¿no? La izquierda al final, pues va a decir, pues en las crisis hay posibilidad, sí, pero si no se construye antes de la crisis, sigue ocurriendo lo mismo, ¿no? Ante una crisis actuamos conforme al modelo que ya se explicó aquí. En ese sentido, también vamos interpretando la idealización, como bien decía Carlos en el texto, ¿no? Hay una idealización de la comunidad,
por ejemplo, ¿no? Que no toma en cuenta otros aspectos, como por ejemplo esta frase que resume todo de entre todos nos cuidamos. Pues entre todos nos cuidamos, pero más bien sería entre todos nos vigilamos, ¿no? Eso fue lo que se dio en la realidad, entre todos nos vigilamos y vamos cuidando que los otros no se salgan del renglón que ya está establecido. Y abre otro paso, y aquí ya con esto quisiera concluir, que me gustó mucho del texto, que es tampoco también esta no idealización de la presencialidad, por ejemplo, que es importante, lo dice él, ¿no? Es importante la sociabilidad, pero hay que entender también que la sociabilidad es en función de los demás y los demás también son una mirada crítica hacia nosotros, ¿no? Que nos va regulando en nuestro actuar y en nuestra forma. O sea, no es así como de todos convivimos, nos llevamos bien, todos somos buena onda, compartimos, no, o sea, sí compartimos, sí intercambiamos parte de la sociabilidad, pero también al mismo tiempo, contradictoriamente, nos estamos vigilando de alguna manera. Y eso regula. Carlos nos decía en el texto, ¿no? Pero cuando eso se lleva a la virtualidad, esa regulación del ojo del otro, de la otra, ya no está presente y abre paso a otras consideraciones desde lo privado. Creo yo que eso es muy interesante porque tenemos también que empezar a desmitificar, o sea, más bien a identificar las contradicciones que existen propiamente en nuestros espacios de sociabilidad y a partir de eso ir construyendo formas que permitan ir identificando esos elementos y transitando quizá hacia prácticas distintas, ¿no? Y es ahí donde viene mi pregunta. ¿Cómo pensarías tú, Carlos, que se pudiera establecer formas de sociabilidad que vayan dando entendimiento a nivel social de lo que es una crisis que escapa solamente a un tema biológico de salud pública y que tiene que ver con una crisis de las ideologías, tiene que ver con una crisis propiamente del capital y que se pueda explicar a las personas cómo es ese desarrollo históricamente? Muchas gracias. Ya andaba tirando eso. Bueno, yo nada más cerraría con lo siguiente, a partir de lo que ya han comentado y de que la izquierda no está todavía como que quedó, yo creo que rebasada o destruida, no sé cómo habría que decirlo, para responder a este problema de la pandemia y esta respuesta despótica, ¿no? De un Estado cada vez más autoritario, pero no solo porque sea autoritario como luego los anarquistas dicen, sino porque tiene ahora instrumentos que le permiten controlar desde la célula, ¿no? Si consumes mucha azúcar, pues ya controlan tu necesidad o porque ya, como bien dice Alex, todos los aparatos ya recogen ahorita mismo, ¿no? Entre nosotros en esta sesión, todas las palabras que estamos diciendo y luego nos lanzan comerciales o algo, ¿no? Para controlar digamos, esas necesidades, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, digamos que materialmente ya está existiendo y ya nada más para insistir, ¿no? Para el capital siempre ha sido un problema que la fuerza de trabajo llegue al mercado, ¿no? Porque tiene que nacer, madurar y luego ya poderla explotar. Entonces, ese tipo, vamos a decirlo así, de maduración en el que está la fuerza de trabajo creciendo, es decir, que es la infancia, ¿no? Digamos, para el capital es un problema. Y además digamos, de mirar a la infancia como un problema, de por sí ya había una serie de contradicciones que también Marx en otros momentos ha comentado, ¿no? La contradicción entre la sociedad y la naturaleza, que con esta pandemia se vuelve otra vez más extrema esta contradicción. O, por ejemplo, la contradicción entre la comunidad y lo individual, que nuevamente vuelve a ser un problema que explota de manera muy conveniente esta nueva pandemia. Digo nueva entre comillas porque Alex bien lo dice, cada 10 años hay alguna pandemia de algún tipo, ¿no? La humanidad ha vivido en estas relaciones así con la naturaleza. Y luego tenemos, pues obviamente, esta otra contradicción de entre los hombres y, digamos, de entre lo femenino y lo masculino, que también veíamos incluso antes de la pandemia en México, esta contradicción se estaba exacerbando y se hicieron unas marchas muy extensas, ¿no? Entonces, bueno, yo nada más cerraría diciendo esto. Bueno, la verdad es que el libro de Carlos nos permite ir pensando todos estos problemas que se están reconfigurando y bueno, la idea a mí me gustó mucho porque además de decirnos, bueno, él ya lo planteaba al principio, no es solo suficiente con criticar y creer que ya estamos
pensando el problema más allá de lo que los demás lo ven, sino que tenemos que actuar, ¿no? Entonces, si la pandemia nos está diciendo que la infancia es un problema, hay que cuidar las infancias, ¿no? Si la pandemia nos está diciendo que la naturaleza se contradice a nuestras condiciones sociales humanas, hay que cuidar esa relación, ¿no? Si además nos está diciendo que, porque eso ocurrió también mucho durante la pandemia, la violencia intrafamiliar, ¿no? Que la relación con los hombres y las mujeres es un problema, hay que cuidar esa relación, ¿no? O sea, hay que ir en sentido contrario de lo que nos están señalando. Y bueno, yo le cerraría ahí y ya le daríamos paso a Carlos para que nos diga lo que nos tenga que decir a todo esto que le hemos planteado. Gracias. Adelante, Carlos. Sí, gracias por todas las intervenciones y por el interés en el libro. O sea, son muchas cuestiones las que se plantean. Organizo algunas como que considero como muy eh, como sobresalientes o como eh, más interesantes para, digamos, abordarlas ahorita de manera inmediata y con el poco tiempo que se tiene. Este, entonces, bueno, es que hay un problema. Por eso yo planteaba el enfoque que se estaba dando desde el comienzo sobre la construcción ideológica de la pandemia, que así es un texto, por cierto, el nombre de un texto anterior que yo escribí, no está contenido aquí, pero que digamos que ya iba en la dirección de la construcción o de más bien de la redacción del libro, que se llamó así, La construcción ideológica de la pandemia. Y yo lo enfoco este tema desde ese punto de vista porque, digamos, o sea, porque si nosotros nos empezamos a introducirnos en el debate, por ejemplo, de las estadísticas, ¿no? De dónde murieron más, dónde murieron menos, qué fue más efectivo, etcétera. Entonces, si nos empezamos a meter en ese debate, se va colando ahí lentamente, precisamente, esa confusión entre los dos niveles, o sea, entre el nivel de la objetividad de la pandemia y la forma en la que se puede responder ante un problema de esta naturaleza y se va creyendo que todo tiene que ser planteado en términos de la efectividad de una política de gobierno, etcétera, etcétera. Y es algo más complejo. Creo que la última, bueno, la intervención de Irene iba en este sentido, en que, digamos, o sea, es una respuesta multidimensional, digamos, que el capital no puede dar y no va a ir por ahí, o sea, es decir, no se trata solo de una política económica o de que, digamos, o de una política concreta ante la respuesta, digamos, de la pandemia, de cómo actuamos mejor, si con el modelo de China, si con el modelo de Rusia, si con el modelo... Creo que la cuestión no va ahí porque nos mete precisamente al tema de la lógica misma del capital que solo está lidiando con determinados efectos que ha provocado, pero no está lidiando con la totalidad del problema. Entonces, pues la respuesta es compleja desde un punto de vista de una izquierda crítica que va más allá de lo inmediato o de la concepción liberal, ¿no? De la concepción liberal de las cosas, que es como yo lo estoy planteando. Eso no implica que otros lo planteen de otra manera, ¿no? Pero, es decir, tendría que ir precisamente con una concepción clara de el fenómeno complejo de la propia sociedad en la que vivimos y de la acción multidimensional, ¿no? En temas de la salud, en temas del cuidado de la infancia, en temas del cuidado de la violencia intrafamiliar, en temas del cuidado de la misma producción económica, ¿no? De la realidad económica que está basada en la explotación, en lo que, bueno, lo que tanto insistió esta Elia, en que no hay tiempo, en robar el tiempo, digamos, robar el tiempo a los trabajadores. Entonces, si no lo pensamos así desde la izquierda crítica, pensamos que una respuesta va a ser mejor a la otra. Y entonces terminamos justificando, pues es que el Estado despótico es más efectivo porque porque así se generan menos muertos. Oye, pero es que la totalidad de la sociedad digamos, este, produce enfermedad, la forma en la que funcionan o sea, las sociedades produce enfermedad. Esa era la crítica por ejemplo, contra la ultraderecha. O sea, cuando se habla de la ultraderecha,
la ultraderecha, ¿cuál era el problema con la ultraderecha? La ultraderecha planteaba también una crítica, ¿no? Y más allá de las fake news o del catastrofismo o de que dijera que no existía el virus, de que era una conspiración mundial, universal, lo que sea, más allá de esas cosas, el punto fuerte, digamos, de la ultraderecha era que nos estaban robando nuestras libertades esenciales como individuos, nos estaban afectando, ¿no? Nuestra capacidad de pensar más allá del Estado. Además, una libertad pensada como una individualidad separada del Estado y de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Mi libertad si quiero de reunirme o de hacer una fiesta o de ir a caminar y salir a donde yo quiera. Pero lo primero que responde la izquierda o que debería responder una izquierda crítica es, a ver, en el capitalismo lo que no hay es libertad, lo que hay es una apariencia de libertad, lo que hay es una sociedad de dominio y las libertades que tenemos son simplemente permisividades dentro de una construcción, digamos, de la subordinación y el dominio de los sujetos. Y lo que se vivió en la pandemia con las medidas del confinamiento, etcétera, etcétera, fue un potenciamiento de esa violencia sistémica. Entonces la izquierda no puede pedir un potenciamiento de la violencia sistémica, ni política, ni económica, sino ir en la dirección contraria, pero en todos los elementos. O sea, es decir, por lo tanto, en una transformación radical y paulatina, si se quiere, o como se quiera construir, o como se pueda construir, de todas estas dimensiones, pero no en la dirección del potenciamiento de este fenómeno, por más efectivo que creamos que estadísticamente que es. Ahora, bueno, ahí atiendo a una preocupación, pero voy a mencionar otras dos más separadas. Una tiene que ver con la idea que lo mencionaba desde el principio este Fernando, con la idea de la ciencia como religión, que es un tema fundamental, ¿no? A ver, y eso también lo diferencia como en parte mi discurso al de la ultraderecha, que era en lo general bastante anticientífico y bastante crítico, ¿no? De la visión científica. O sea, yo de entrada no me consideraría como alguien que critica, o sea, que tendría una visión anticientífica o que se separaría de la ciencia, pero sí coincidiría en que en la actualidad la ciencia domina como religión, como una especie de religión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la ciencia cumple en un cierto nivel, ¿no? Una función esencial para la sociedad y también este, para, incluso para un futuro distinto, incluso poscapitalista, si se diera, ¿no? O sea, cumpliría una función esencial. La ciencia, claro, se tendría digamos, que cambiar algunas cosas o perspectivas, etcétera, pero seguiría cumpliendo una función esencial. El problema es que, digamos, esa ciencia está construida también ideológicamente al servicio de algo, ¿no? Está construida desde un inicio y producida como algo que está generando, digamos, algo que no está fuera del sistema, sino que está dentro del sistema produciendo una concepción y una regulación y modulación de la vida desde determinado ámbito. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, había un nivel descriptivo de la ciencia médica en el que, desde mi punto de vista, pues no podíamos estar en contra. ¿Cuál es ese nivel descriptivo? Pues la descripción de lo que era el virus, el coronavirus, ¿no? La COVID-19, cómo funcionaba, cómo se transmitía, cómo se reproducía, etcétera, etcétera. O sea, todas esas cosas, pues, desde mi punto de vista son ciertas, ¿no? O sea, bueno, no es un punto de vista, son ciertas, pues, en términos de lo que nos describe la ciencia. O sea, no es ni siquiera un punto de vista, o sea, así es la realidad, es un saber. Pero de eso a que pasemos a un nivel prescriptivo en el que la ciencia nos diga a todos, qué hacer y cómo hacerlo es otro nivel. O sea, es decir, la ciencia nos puede servir en un nivel descriptivo para entender mejor la realidad, pero de eso a que solo haya una respuesta a partir de eso y que los médicos te digan qué tienes que hacer y cómo hacerlo, bueno, eso ya es otra cosa. O sea, ese ya es un nivel en que nosotros estamos confundiendo dos ámbitos y estamos creando a la ciencia como discurso hegemónico un poder de decir qué hacer y cómo hacerlo, un poco como sucedía en la economía, ¿no? ¿No? O sea, tenemos la democracia, pero la cuestión de la economía lo deciden los tecnócratas, ¿no? Los supuestos economistas que saben cómo verdaderamente ¿Y quiénes son esos economistas, no? Pues son los que están educados o directamente directamente en las universidades principales digamos, de los países centrales o hegemónicos, o directamente influenciados en sus propios centros nacionales con esa ideología de lo que es la teoría económica dominante, ¿no?
Y entonces van a aplicar, ¿no? Pues esa concepción a decir qué se tiene que hacer para un país, ¿no? Y obviamente, evidentemente, su noción de país y de economía tiene que ver con la economía capitalista porque no hay alternativa a ninguna otra, ¿no? Punto. Y seguramente, ¿no? Dentro de esos economistas, pues hay algunos más brillantes y hay algunos que pueden aplicar políticas económicas más inteligentes, ¿no? Sí, pero eso no significa que de entrada todo el problema ya está falseado ideológicamente, ¿no? Ideológicamente. Entonces, la ciencia está construida desde ese nivel como religión, como discurso dominante, en que por el hecho de que alguien combata, te diga, por ejemplo, qué es la realidad, te la vas a creer de inmediato. O sea, no necesita, capaz de que ni es médico, que tiene una bata, ¿no? Pero con que tenga una bata y hable de cierta manera, te lo vas a creer ya, te va a imponer porque ideológicamente así está construido, ¿no? El nivel científico. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? El otro problema que es muy interesante y que está enlazado a esto, o sea, no puedo tratar todos porque son bien complejos cada uno y tendría que profundizar muchísimo, pero está el tema del miedo, que fue una de las cosas centrales, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el miedo? ¿Cuál fue el verdadero miedo, ¿no? Y creo que lo decía bien Elia en el ejemplo que ponía, ¿no? De que, bueno, ahorita lo digo, ¿no? O sea, ¿cuál fue el verdadero miedo, no? Porque estaba por un lado el miedo natural a morir, a ser infectado o infectarse y pues desarrollar la enfermedad y morir, ¿no? Esto era eso. Había indicaciones muy claras de cuáles eran los sectores que fundamentalmente eran afectados y fueron afectados realmente, ¿no? Eran sectores, sobre todo adultos, de a partir de cierta edad, ¿no? Adultos mayores y sobre todo con ciertas enfermedades o comorbilidades, como se les llamó, que eran la hipertensión, las afecciones de corazón, la obesidad, etcétera. Sabemos muy bien cómo estaba ubicado y que efectivamente el 70-80% de los que murieron tenían estas condiciones, ¿sí? Pero el discurso no fue así como que preocúpense solo estos, todos podemos morir. Entonces empezó a mostrarse que no era totalmente cierto, que por ejemplo, las juventudes y las adolescencias, creo que si llegaban al 0,5 o 1% de los que murieron en la pandemia, fue mucho. Las infancias, si subían entre 1 o 2% de todos los que murieron, sería mucho señalar eso. Las personas entre 20, 30 años, 30, todavía hasta 40, pues representaban 5 tantos por ciento. O sea, es decir, eran muy pocos. Entonces, de verdad que esas poblaciones no deberían estar no eran tan afectadas o no tendrían por qué tener tanto miedo. Pero ¿cómo se desarrolló ese miedo? Diciendo, bueno, ok, quizás tú no te vayas a morir, pero sí, puede ser que por tu culpa se muera tu abuelito, o se muera tu papá, o se muera. Y entonces se generaba el rollo de que tú vas a ser culpable de la muerte de tu padre, de la muerte de tu abuelo, y eso sí genera miedo, ¿no? Entonces se genera la idea de una culpabilidad, digamos, no directa, pero indirecta hacia otros, y luego se genera lo que en verdad fue lo peor. No solo la culpabilidad, no solo el miedo a tener la culpa de una muerte externa, sino el verdadero miedo que fue la guía y que está bien mencionado el ejemplo que ponía esta Elia, es el miedo a ser señalado como culpable. No, por eso Elia decía, bueno, es que tengo miedo de que me vean así saliendo y que digan, ahí está una casa con COVID, ¿no? Etcétera. Entonces, como le pasó al primero que se diagnosticó oficialmente con COVID en México. Quién sabe cuántas cosas le hicieron, lo atacaron en su casa, a sus puertas, le aventaron, creo que pintura, etcétera, ¿no? Entonces, el miedo, perdón, el verdadero miedo era el miedo a ser señalado como culpable por algo. Y ahí está el efecto, perdón, el efecto fundamental del cubrebocas. O sea, tenías que portarlo. Aunque lo portaras mal, lo portaras aquí en la barba, te lo pusieras incluso en la frente. Yo llegué a ver a alguien que lo llevaba en el brazo así, ¿no? Así, iba caminando súper seguro porque llevaba el cubrebocas. Con que supieran que alguien que te dijera, mira, él sí tiene cubrebocas, ya era suficiente para que estuvieras inmunizado. ¿Pero inmunizado ante qué? Inmunizado ante la crítica del otro, que era el verdadero virus que te podía carcomer y el que se estaba jugando en las redes de todas partes. ¿Se entiende? Ese es el efecto ideológico al que yo quiero señalar, al que estoy mencionando. Ese era el peso, ¿no? Entonces, todos usaban cubrebocas porque aunque lo usaran pésimo, mal, lo tocáramos, había gente que, bueno, yo creo que no se cambió el cubrebocas en toda la pandemia, ¿no? Pero no importaba. El chiste era
tener cubrebocas, ¿me entiende? Eso, aunque Gattel dijo, el cubrebocas en verdad no puede ser más efectivo que 4 horas puesto. Y si tú lo agarras de tal manera, te lo pones así, y cuando lo quites, lo agarres solo por aquí y lo pongas en una bolsa de plástico, etcétera. Y luego, si es de tela, lo tienes que poner con lo tienes que meter en una, ¿cómo se llamaba? En unas, bueno, en hipoclorito de quién sabe qué, y hacer eso, lavarlo de tal manera, y luego volverlo a utilizar si es de tela. Si es si no es de tela, 4 horas después lo tienes que tirar, ¿no? Lo tienes que tirar, y si lo utilizaste de cierta manera. Bueno, dio toda una serie de explicaciones, y yo llegué a escribir un artículo sobre eso, ¿no? Medio también provocador, polémico, que se llamaba el presidente López Obrador tiene razón al no usar cubrebocas, ¿no? Entonces, obviamente, me llovieron miles de insultos, pero la idea era, nadie usa el cubrebocas bien, nadie. Creo que el único que lo vi usar así perfecto, excelente, fue a Gatell, una ocasión que dio, o sea, fue el único que lo utilizó, he visto utilizar bien el cubrebocas en todo el tiempo. O sea, nadie lo utilizaba bien, todos lo utilizaban mal, pero el símbolo era fundamental para decir, ya estamos curados. Incluso llegó a decir, creo que el hijo de Carlos Slim llegó a decir una de las más grandes estupideces, y se dijeron muchas, ¿no? En la pandemia, pero llegó a decir en una reunión ahí, en una conferencia, diciendo que el cubrebocas ya era la inmunidad antes de la pandemia, ¿no? O sea, si usábamos ya estábamos inmunizados. Puta, en la India, el uso, por ejemplo, en la India, el uso de cubrebocas era obligatorio. Y en la India, híjole, nosotros nos estamos muy lejos del autoritarismo de la India. En la India era obligatorio el cubrebocas. Y el número de muertes fue altísimo si se revisan también si se quiere ver en términos de estadísticas. Entonces, pues, el cubrebocas fue un símbolo de muchísimas tonterías que se hicieron en la pandemia, ¿no? Estaba lo de las flechas en el piso, ¿no? Como si no supiéramos caminar, o no supiéramos qué es la derecha y la izquierda, o la entrada y la salida, ¿no? Había flechas, yo pongo ahí el ejemplo en mi libro, ¿no? De que estaban a medios de medio metro de distancia, ¿no? Por ejemplo, la entrada de un restaurante, lo que quieran, pero solo señalar la flecha de que aquí es la entrada y la salida, ya te sentías bien, ya porque anduve digamos, en la flecha correcta, ¿no? En la dirección correcta que indicaba la flecha. Y ya, o sea, ese tipo de estupideces que hubo, ¿no? Y que estaban ahí. Bueno, menciono otra cosa más, dos cosas más. Una con respecto a la idea de la inmunidad, ¿no? Que es muy interesante, que también lo menciono en el libro, ¿no? Y que tiene que ver con la idea de que la deseada inmunidad. O estaba la inmunidad de rebaño o la inmunidad que nos iba a dar la vacuna, ¿no? La inmunidad de rebaño natural, que era la que se tenía que evitar, y la inmunidad de rebaño que se iba a generar a través de la vacuna. Entonces, esa búsqueda obsesiva de la inmunidad y la salvación, ¿no? Que en última instancia, pues es imposible, porque como mencionan ustedes, vamos a seguir informándonos, van a surgir siempre nuevos virus. Pero lo interesante es la dialéctica, que está ya contenida en cierto sentido en aquel libro de dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer, en el concepto de la ilustración. Mientras más avanza la técnica, mientras más progresa la ciencia en esta sociedad capitalista y moderna, mientras más va en esa dirección, más miedo tenemos y más pánico y terror vamos a tener, porque más obsesivos nos volvemos con el tema de la inmunidad y que no nos enfermemos y que no nos infectemos. Entonces yo decía, digamos, en un término de una formulación paradójica en el libro, la inmunidad ya es en sí misma la enfermedad. O sea, la búsqueda obsesiva de la inmunidad es ya la enfermedad, ¿no? Es ya la enfermedad porque no nos permite vivir ni experimentar la vida de otra manera, sino que solo pensamos la vida como en eso, en la reclusión, en el confinamiento, cómo vivir en una burbuja para no enfermarnos, ¿no? Pero la enfermedad sucede y se da. Por supuesto, podríamos generar una serie de mecanismos a nivel social que liberaran el tiempo, como señala muy bien esta Elia, que liberaran el tiempo, que disminuyeran, o sea, que acabaran con la explotación, que dieran la posibilidad de otro tipo de relación entre hombres y mujeres, de otro tipo de relación con la infancia, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida más sana, protección a los adultos mayores, ¿no? Convivencia de otro tipo, que generara una condición en donde, pues, la enfermedad fuera menor. Pero cuidado, nunca se va a eliminar, ni podemos pensar en una sociedad que esté absolutamente inmunizada. Creer eso es una idealización que ya es un problema, que ya nos prepara para el próximo confinamiento o que ya nos prepara para vivir confinados. Aguas, ahí está el tema. Y finalmente, la infancia. De hecho, para mí, el motivo principal por el que escribí este libro fue precisamente la infancia y la adolescencia
y la juventud, o sea, por dos niveles. Porque, en primer lugar, porque justo mi hija tenía 2 años, era muy pequeña en ese momento, sigue siendo pequeñita, pero era muy pequeñita en ese momento, y entonces para mí me aterrorizó de que ella fuera a crecer justo en una zona donde la infancia fuera concebida como un peligro, como un delito, ¿no? Recuerdo haber salido alguna vez en un parque solitario y visto en las resbaladillas cubiertas por esos hilos de amarillos, ¿no? Como si hubiera pasado un crimen de peligro mortal, ¿no? O sea, la infancia concebida como un peligro mortal. Para mí eso casi casi fue el motivo inmediato del libro. Y el otro fue, como maestro, pues mi contacto constante con la juventud y con las adolescencias. Y era claro todo el efecto que se iba a generar en ellos, ¿no? O sea, la verdad, la destrucción psicológica que iba a haber. Y creo que todos como maestros, o los que somos maestros, notamos toda la afección psicológica que hubo para los estudiantes y que sigue pesando todavía en la actualidad de resultados de aquel confinamiento y de que los propios muchachos, en esa etapa tan fundamental de su vida, imagínense, 13 14 15 16 años, 18 no puedan disfrutar lo que nosotros disfrutamos en nuestras universidades, en nuestras preparatorias. O sea, es un dolor enorme. Yo sentí ese dolor y yo ese dolor de imaginarme que a mí me hubiera pasado eso, provocó también que yo escribiera este libro, ¿no? Y que yo escribiera como un intento de eh, luchar por eso, por ellos, y sin querer yo pensarme como su salvador ni nada, creerme en algo así, para nada, pero contribuir a esa crítica para pensar en ese sector, ¿no? Y entonces, bueno fue una parte fundamental, ¿no? Ahora, nada más digo, miren, las cuestiones de las alternativas, mm, es- no podría decir, a la próxima pandemia vamos a hacer esto y esto y esto y esto, y ya está resuelto. No, porque lo que estoy diciendo es, la pandemia no inicia, o sea, hay dos cosas que dice el libro, la pandemia no inició en el 2020 o 2019, sino inició mucho tiempo atrás. Y en cierto sentido, la conclusión del libro es, la pandemia ya no va a concluir, o sea, la pandemia continúa, porque la pandemia no fue el virus en cuanto a tal, no fue el hecho médico, es lo que le estoy diciendo, fue el hecho ideológico y ese está aquí. Y la ideología no es un pensamiento nada más, es toda la estructura práctica de la sociedad que tenemos que ir cambiando. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues ir transformando eso. Y un poco lo que decía Irene, ir transformando todo eso. Sí, es decir, ay, pero yo como individuo, ¿qué puedo hacer? Esa no, es justo lo que nos quiere meter el liberalismo. Es decir, solo se puede pensar en términos políticos y colectivos en una transformación de mediano y largo plazo, que se tiene que hacer ahorita como una lucha política. Tenemos que politizar esa actitud, dejar ir más allá de la cuestión moral, culpabilizante. ¿Sí? Y construir nuestra práctica, una práctica política, entender entonces, luchar contra esa pandemia que todavía está y que nos amenaza con las catástrofes ecológicas, los meteoritos que van a caer, las guerras nucleares, etcétera, para combatirla hoy, ahorita, ¿no? Entonces, pues no hay una alternativa así que yo diría, no, la política económica correcta, no. O sea, si yo dijera eso, perdón, pero sería un charlatán y no lo voy a hacer. Entonces, más bien tendríamos que atender esa cuestión multidimensional desde esta idea crítica de la política, ¿se entiende? Entonces, esa es mi posición, ¿no? Bien, ahí ya, le cierro. Pues muchas gracias, Carlos. Realmente nos vamos a tener que detener más en el libro y en lo que sigas escribiendo en esta revista digital de Caleuche. He leído varias cosas que me has compartido y realmente invitamos a que te revisen ahí, te sigan todavía en lo que todavía vas a seguir compartiendo con todas, con todos. Y pues yo agradecida también el Círculo de Estudios de que nos hayas dedicado tiempo y pues ojalá se pueda conseguir de mejor manera tu libro. Sí, es difícil. Haya más ejemplares, ¿no? Que se Sí, pueda. ahorita ya casi se acabó la edición, vamos a sacar una nueva. Ah, excelente para seguirla promoviendo. Entonces, pues gracias a todas, a todos y pues a ti, Carlos, muchísimas gracias. Realmente es muy bueno ese texto, bueno, y varios. Ah, y también menciono algo, o sea, se puede adquirir ahorita también en versión digital, hay versión digital ahí en Amazon y en ciertas líneas, o sea, se puede adquirir digitalmente, incluso en librerías, ¿no? Entonces, si a alguien le Excelente. interesa, pues puede fácilmente, eso sí es bastante fácil, porque está planeado también para ese modelo Ah, digital. excelente. Pues Sí. muchas gracias, Carlos. Y con esto cerramos esta sesión. Bueno, pues hasta luego. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Carlos.